A los místicos se nos mira mal o se nos persigue o incluso se nos encarcela. Los místicos no caemos bien, nunca. El sufismo es una práctica mística. Los sufís estamos en todos sitios, pero somos invisibles. Que no tengo ningún interés en que la gente lo sepa. Procuramos pasar desapercibidos. No es que me esconda, porque si alguien lo descubre y me lo pregunta, le diré que sí. Todo lo que es la vida, la rueda de la rata, donde te metes y luego para salir es muy complicado. Que he descubierto personalmente que para vivir hace falta muy poco. El colapso lo veo venir, no creo que se pueda evitar, y del colapso algo saldrá. Los esfuerzos que la gente hace para ser infeliz, trabajan por su infelicidad. Entonces empecé a investigar. Pues conocí la ayahuasca. Otra percepción, otra experiencia de la realidad, otro estado de conciencia. De repente, ¡pua!, comprendí el universo, vi que todo tenía sentido, yo mismo no me lo podía creer, me llené de felicidad, me di cuenta que la muerte y el nacimiento son tonterías. Había desconectado totalmente de todos mis sentidos, ni veía, ni oía, ni tenía frío. Sí, me disolví. Y al final de esa eternidad me entró miedo. Gracias a ello cobró sentido mi vida, perdí el miedo a la muerte y me convertí en humano. No es que comprendiera nada, es que desaparecí. A quien le dan la luz le sellan los labios. ¿Y has pensado así toda tu vida? Yo siempre he pensado que quien está loca, entre comillas, es esta sociedad. Uno de los misterios es que cuando tú cambias, las personas a tu alrededor cambian. La vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Es tu vida, y si tú no te atreves a vivirla, ¿quién la va a vivir por ti? Yo no. En fin, pues el invitado que hemos traído ya al canal es muy distinto a los que hemos traído hasta el día de hoy. Así es, así. Y tú, además, estás, vamos, expectativo. Sí, porque es que además es amigo mío. O sea, y lo considero pues un maestro espiritual dentro de la materia. Yo hoy vengo a escuchar, ¿eh? La clave al éxito que él nos va a desgranar quizás sea muy distinta a la que estamos acostumbrados a escucharse. Bueno, pues... Sin más dilación, sin más dilación. Abu Fran, estás en tu casa, bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado. Muy bien. Para la gente que no tenga la suerte de conocerte, ¿quién eres tú un poquito? A ver, dinos tu currículum vitae, ¿quién eres? Pues la verdad es que no tengo ni idea de quién soy. Y últimamente es una tarea apasionante ir descubriéndome. Y no sé si mi currículum dice quién soy, porque lo que dice mi currículum es quién era. Y bueno, voy cambiando, afortunadamente, porque si no sería muy aburrido para mí, pero cambio con bastante rapidez. Tú has hecho de todo en la vida. Tanto como de todo. Bueno, muchísimas pero cosas. Ahora estoy proyectando atracar un banco porque es una experiencia nueva. Hay que probarlo todo. ¿Tú cuántos años tienes ahora mismo en el momento de la grabación? 71. 71. O sea, casi nada, ¿no? Ha sido un camino... Bastante juventud acumulada, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es cierto que tú te sientes joven, ¿no? Por dentro. Bueno, sí. Me atrevo a muchas cosas que los jóvenes no. ¿Qué has hecho tú en la vida? Curioso. ¿Ah, sí? ¿Qué has hecho tú en la vida? Aparte de vivir, nada. ¿Y qué has estudiado? He estudiado pues, física, derecho, filosofía, antropología, informática. Joder. Me parece que ya está, ¿no? Vale, ya está, solo eso. Vale. Bueno, unas cosas seguro que van saliendo y hablamos de temas muy interesantes, pero para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Pues yo vería dos éxitos. Para mí, casi para todo el mundo, hay como un éxito final, que para mí sería la vida plena, sentirme pleno con mi vida. Y luego hay un éxito que es un medio para conseguir este éxito final, que puede ser, yo que sé, comprarme el coche de mis sueños o conseguir tener tiempo para mi colección de sellos o lo que se me ocurra. Entonces, yo no busco comprarme el coche, un Maserati, por el coche, sino por la felicidad que me va a reportar. Entonces, hay dos éxitos. Consigo comprar el Maserati, éxito. Pero a lo mejor no consigo la felicidad, me equivoqué con aquello que me iba a dar el éxito, me iba a dar la felicidad, perdón. O sea, puede ser un éxito más orientado a la parte material, que a través del material obtienes esa felicidad, y otro completamente diferente, que es el que has dicho, que es llegando a la plenitud, o sea... Sí, la plenitud o la felicidad a mí me parece que es algo como el color de una casa, no es la casa. Entonces la casa pintada de blanco vale, pero la puedes pintar de otro color. Entonces la felicidad es algo que se da con, y la plenitud es lo que te proporciona algo distinto a la felicidad, porque te sientes pleno, te sientes bien incluso en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza,
te sientes bien, con una profundidad personal que a lo mejor no obtienes de otra manera. Pero ¿con qué me siento yo pleno? Puede ser distinto a aquello con lo que tú te sientes pleno. Correcto. Entonces el éxito para ti y para mí sigue siendo la plenitud. Pero hay un éxito intermedio que para mí es teniendo un Maserati y para ti es consiguiendo aprender arameo antiguo. Entonces, Sí, claro, cada uno tiene su medio para conseguir la plenitud o la felicidad. Entonces hay otros éxitos. Digo, por fin conseguí aprender el arameo. Puedo leer los evangelios originales. Por eso el éxito depende mucho de la persona, aunque entiendo que hay un éxito final que es sentirse pleno. ¿Y has pensado así toda tu vida? La verdad es que nunca me planteé la cuestión del éxito hasta que no tenía ya por lo menos 40. Hasta entonces me planteé hacer lo que me gustaba y disfrutar al máximo. Y entonces lo fui haciendo. A veces me salía fantástico y me lo pasaba muy bien. Otras me daban unos ostiones del copón, pero bueno, aprendía que por ahí no y no me planteé tener éxito jamás. Luego tampoco me planteé tener éxito, pero ese éxito final ya empecé a planteármelo, empecé a decir, bueno, vale, Inconscientemente. ya he vivido, he probado, no sé qué, ahora quiero sentirme pleno. Quiero hacer algo o quiero que mi vida me llene. Y entonces me lo planteé, pero no me lo planteaba así como tener éxito, sino como conseguir esto, ¿no? Una vida que a mí me llene, a los demás que hagan lo que les parezca bien. Pero llega a raíz de los llamados 40, esa crisis que entra a los 40 años, ¿o es por algo que te pasó en especial en la vida? No me pasó nada especial, fue un momento especial, pero es una verdadera tontería. Se me cayó un diente. Oigo. Ya no recuerdo ni por qué. A los 40. Sí. A los 40. Sí, no sé, me dio un golpe o no sé qué pasó, pero se me cayó un diente. Sí, sí. Y entonces me miré al espejo y digo, joder, ¿yo qué estoy haciendo? Y no es que lo que estuviera haciendo me disgustara, pero me di cuenta de que mi tiempo estaba limitado y que lo que quisiera hacer, pues no podía estar, ahora pruebo esto, ahora pruebo lo otro. Hombre, podía estar, pero no iba a conseguir lo que yo pretendía. Entonces me planteé ante el espejo, digo, bueno, ¿qué es lo que pretendo? Y no sé los años que voy a vivir, pero son finitos y se van a acabar. Entonces voy a por aquello que yo quiero. Ahí por primera vez me planteé la pregunta de qué es lo que quiero y me di cuenta que lo que quería era una vida plena. Yo, pero cuando hablo con gente, es lo que me doy cuenta, quizá por eso lo de la crisis de los 40, llegamos creo que al ecuador de nuestra vida y es cuando te surgen de repente, te planteas qué has hecho y qué vas a hacer con esa parte de tu vida. O sea, ¿crees que fue eso lo que te pasó a ti? O sea, el verte en el ecuador de tu vida. Yo supongo que sí, porque, bueno, al menos yo, cuando era joven, no me planteaba que me iba a morir. Bueno, Uno vive como si fuera eterno, ¿no? Aquí tengo cuerda para siglos. Sí. Pero luego cuando tienes 40 dices, no, cuerda para siglos, no, la gente no vive 120 años normalmente. Digo, el tiempo que me queda, a ver qué pasa. Sí, es lo que tú dices, más o menos. Yo estoy a los 38 para los 39 y empiezo ahora con esto de decir, o sea, estoy ahí y en el Ecuador y dices, wow, ¿ahora qué haces? Yo siempre duplicaba la edad. Desde los 20, ¿te acuerdas? Que te lo he dicho 20 muchas más. veces. Pero cuando tenía 20, yo digo 20 y 20, 40. Bueno, estamos bien. Con 25 también me ocurrió 25, 25, 50. Bien. Está muy bien. Con 30 dices 60. Ojo. ya Pero con verás. 35 fue como un momento 70. de inflexión de 70. Pero ya con 40, yo tengo 41 en este momento, para 42, y dices 40 y 40, 80. O sea, ya probablemente han dado más de lo que me toca por andar. Correcto. Claro, y en mi caso 70 y 70, 140. Está muy bien. Sí, está claro, pero es como darte cuenta de que el tiempo pasa y que tienes que hacer cosas que te llenen, que te Ilusionen, que te hagan... satisfagan. Sí, pero la satisfacción llega a través de primero esa ilusión. O sea, cuando te lo planteas en tu cabeza. El otro día estaba escuchando que muchas veces no es lo que haces, como el que está planeando toda la semana irse en bici el fin de semana con los colegas. Ya no es el irse y salir con los colegas, es el sábado con la bici, no. Es durante toda la semana la planificación a través del WhatsApp o de las redes, como se comuniquen, de la ilusión que les va haciendo
el preparar toda la semana, oye, dónde vamos a ir a almorzar, dónde vamos a ir con la bici, qué tal, y es todo el proceso que hay hasta el salir con la bici. Y te lo planteas así en la vida y es... El camino, disfrutar del camino. Es tal cual, o sea... Sí, es un poco como el buen sexo, ¿no? Cuando lo estás planeando, estás ilusionado, luego lo disfrutas y al final es un dulce recuerdo. Y dices, qué bonito fue. Hay caminos hacia ese éxito que uno a lo mejor es el equivocado, que pueden ser incluso negativos, ¿no? A mí me ocurrió lo del coche, lo que tú comentaste, que esta historia tú la conoces. Yo estaba obsesionado con el Dodge. Yo quería un Dodge, un 3700 GT, y hasta que no lo conseguí no paré. Y fue el aparcarlo por primera vez en la plaza de garaje uno de los momentos más desagradables de mi vida. Porque me di cuenta que toda esa ilusión que había tenido hasta conseguir el objeto habían sido falsas. Yo seguía siendo el mismo, mis problemas seguían siendo los mismos, y no había cambiado nada. Y sin embargo ahí estaba con un trasto que si se me estropeaba el carburador tenía que ir a un artesano a que me lo hiciesen porque no hay piezas. Y yo me he traído una complicación de vida. Vale, ahí es donde, bueno, me parece muy interesante lo que dices, porque lo que ocurre es que no tenemos consciencia, o no se nos educa, o como quieras llamarlo, de que cada uno es distinto y que a mí me puede entusiasmar la vida de los insectos y a ti conducir motos, ¿no? Entonces, si no nos planteamos eso, compramos lo que nos venden, y lo que nos venden es que a todos nos entusiasma tener un cochazo no sé qué, una casa no sé cuántos, y en mi caso pues una esposa que no sé qué. Entonces nos creemos eso, lo compramos y vamos por ahí, pero luego resulta que eso es para unos poquitos. A los demás, pues eso, lo que te digo, las motos, correr en moto. Claro. A veces es una tontería, pero es lo que a mí me llena, aquello con lo que yo soy plenamente feliz. Entonces, si tuviéramos esa conciencia de que todos somos distintos, no compraríamos ese modelo de vida que nos venden. Digo, bueno, eso es para ti. ¡Ay, qué cochazo! Digo, para ti, a mí me da igual. Bueno, de hecho, en el caso de los coches, para mí el coche es una herramienta que me lleva a donde voy, y todos los que tengo son de gama media o pequeñitos, porque me muevo mucho por ciudad. El último es un Twingo eléctrico, claro, que es fantástico. Es algo funcional, correcto. Claro, pero eso es para mí. Hay otras cosas donde digo, no, esto no es una herramienta, esto para mí es un placer, un gusto, una satisfacción. Entonces ahí sí que me enfoco. Pero eso es distinto en cada uno. Claro. Y se nos educa pensando que no, que es lo mismo para todos, la clave del éxito. Bueno, la clave del éxito, ¿el éxito para quién? Para mí, el éxito es esto. Para otro, el éxito puede ser efectivamente el Maserati. Sí, y básicamente es lo que estamos nosotros descubriendo con este podcast, que cada uno le planteamos cuál es su clave para el éxito. O sea, pero más que la clave es cuál es para ti, qué es para ti el éxito. O sea, es diferente. O sea, cada uno vive ese éxito de una forma diferente. Unos mediante la parte financiera, otros mediante felicidad, otros viajando, otros según la herramienta que utilizan para obtener ese éxito. Y es algo que es planteable, o sea, y que de forma con todos los invitados queremos hacer ver. O sea, que... Sí, es así. Yo descubrí desde el principio, nunca me planteé que el éxito fuera la clave financiera. Pero como vengo de una familia de empresarios, mi padre era empresario, mi abuelo era empresario, mis dos tíos empresarios, mis hermanos empresarios, pues piqué y monté algunas empresas que digo, yo aquí esto qué hago con esto, ¿no? No son muchas preocupaciones. Llevar una empresa es jodidísimo. Uno tiene 100.000 preocupaciones, no solo financieras, el personal, no sé qué, los proveedores. Es una cosa que yo digo, aquí estoy jodido vivo, ¿no? Entonces, para otro puede ser un éxito porque es la ilusión de su vida, pero para mí, entonces, ahí me di cuenta de que no, que el éxito es distinto para cada uno. Y yo probé solo por la tradición familiar, no porque realmente me entusiasmara ser empresario, ¿no? Claro, es así, tal cual lo estás diciendo. Yo no vengo de familia de empresarios. Sí que es verdad que luego mi padre a última hora fue empresario porque pasó un tema turbio en su empresa, les pillaron teniendo un cáncer y tal, pero bueno, eso aparte, y se tuvo que buscar la vida como empresario. Pero es cierto que yo desde pequeñito, desde que tengo conciencia, siempre he querido, o sea, he admirado la parte empresarial, o sea, cómo la gente, o sea, más que el empresario, el emprendedor, cómo iniciar un proyecto desde cero, cómo buscarte la vida, o sea, y es cierto que yo a día de hoy soy empresario, era una de mis metas.
Lo soy, y es cierto que a mí me ha dado mucha, o sea, el camino me ha dado mucha felicidad, o sea, y orgullo, o sea, para mí es orgullo. Y es cierto que no es un camino de rosas, para nada es un camino de rosas, pero si lo sabes disfrutar el camino, a mí sí que, por ejemplo, yo creo que es parte de mi éxito el haber llegado a ello, y el camino haberlo disfrutado, por supuesto. Por supuesto, si disfrutas el camino y además cuando llegas ahí te sientes pleno, Sí. es que ese es tu éxito. Sí, Tienes sí. éxito, enhorabuena, pero para otro puede no ser un Sí, sí, éxito. correcto. Entonces, el éxito De es otros para distinto. tener familia, tener hijos, disfrutar de ellos. Yo, por supuesto, también tengo mis 2 hijas y vamos, las disfruto como encantado. Pero es cierto que aparte de la parte familiar, lo que busco es también a lo mejor el éxito a través del mundo empresarial. Vale, pues mi éxito, esa vida plena que yo buscaba y que tengo, pues se consigue por la dimensión espiritual, vamos a llamarlo así, ¿no? Esa dimensión espiritual a mí me da una vida plena, pero plena. Sí, sí. ¿Qué dimensión espiritual? Eso es lo difícil, ¿cómo lo explicas? Claro. A quien le dan la luz le sellan los labios, entonces Oh. esto es muy difícil de explicar. San Juan de la Cruz dice, y me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo, ¿no? Llegas a comprender más allá de lo que comprendes con la ciencia, pero eres incapaz de explicarlo. No soy único, hay millones y millones de personas que encuentran en estos caminos, porque no es un camino, la plenitud de vida y la felicidad. Yo afortunadamente lo he encontrado también. Y eso para mí es el éxito, pero soy plenamente consciente de que es solo para mí, cada uno es distinto, ¿eh? E incluso ese éxito de la vida espiritual plena, esa vida, el camino espiritual es también distinto para cada uno, ¿eh? En concreto, mi camino espiritual no es ninguna religión, es la mística. Y la mística normalmente está reñida con casi todas las religiones que tienen clero. La razón es muy sencilla. El místico es el que contacta directamente con el Tao, con la divinidad, con Dios, como queráis llamarlo. Si contactas directamente, ¿para qué necesitas un intermediario? Claro. Los místicos musulmanes dicen, entre tú y Dios no hay nada, ni siquiera el Corán. ¿Para qué necesita Dios el Corán? Si quieres que sepas algo, lo vas a saber. ¿Para qué necesitas tú rezar las oraciones del Corán? ¿Crees que Dios no va a saber lo que tú quieres o lo que le pides? Si es que hay un Dios, ¿vale? Un Dios como lo pintan los musulmanes. Entonces, los místicos no caemos bien nunca. Aunque tengamos religión, no caemos bien ni siquiera a los sacerdotes de nuestra religión. ¿Cómo definirías la palabra religión? Religión es un conjunto de prácticas ritualizadas, incluido la oración, normalmente para relacionarnos con la divinidad. Muchas veces para obtener consuelo ante las desgracias de la vida y pensar que se nos compensará en otro mundo lo que hagamos aquí y cosas así. Otras veces por cuestiones sociales, o uno no se cuestiona lo que le han enseñado, y siempre, cuando es una religión institucionalizada, siempre hay una cuestión de poder al fondo. Además, si esa religión tiene un clero que vive solo del clero, que vive solo de su ejercicio como intermediario entre la divinidad y tú, pues hay un interés espúreo, porque como se quede sin feligreses, ¿de qué va a vivir? Correcto. Entonces ya llega Hay un un momento interés. en que, claro, su interés es tener feligreses, pero no por nada, sino porque yo quiero seguir teniendo, yo qué sé, dicen, bueno, los budistas, que sí, vale, yo he estado en monasterios budistas y los señores monjes se dedican a la meditación y luego tienen un Buda de oro allí ante el que se sientan y todas esas cosas. Y yo miro luego los poblados que hay abajo y digo, vaya, ¿quién mantiene a este monje y quién ha comprado este Buda de oro? ¿Con el trabajo de quién? De aquellos, ¿no? Es como un poco contradictorio, ¿no? Sí, para mí es contradictorio. O bueno, me parece que la silla en la que se sienta el Papa es de oro. Y he hablado del budismo por no hablar del catolicismo, pero todos estamos... El catolicismo es la religión que tenemos aquí en España mayoritaria. Pero pasa en todas las religiones donde hay un clero que vive precisamente por pertenecer a ese clero, monacato, lo que se quiera, ¿no? Y entonces ese interés espúreo, y si a mí no me mantienen, ¿cómo me dedico yo a meditar todo el día? ¿O cómo puedo yo...? Claro, son maestros, o sea, al final
a favor o en contra, son maestros. Y tienen que, de alguna forma también, si están transmitiendo ese conocimiento o esa forma de vivir, sí, tendrán también que alimentarse o poder sobrevivir de ello. Sí, es una forma de vivir. Mira, en concreto yo soy sufí. Y nosotros decimos que el sufí compra y vende en el mercado, ejerce su profesión, se casa, tiene hijos, pero tiene su corazón en contacto permanente con la divinidad. Entonces yo te puedo a ti transmitir eso. La espiritualidad no es enseñar, enseñar es ser maestro. Yo he ejercido también durante años, fui entre otras cosas profesor de antropología, profesor de psicología, he sido profesor de varias cosas, incluso algunos años, creo que 2 veces profesor de informática en la prehistoria. Cuando todavía estaba el CPM como sistema operativo, antes del MS2. Ha llovido. Ha llovido. Entonces, eres profesor, te pagan por eso, me parece muy bien, pero no es eso lo que son los intermediarios entre Dios y tú. Ellos no te enseñan y tú les pagas por la clase, no es eso, ¿no? Entonces, si lo venden así, vale, pero no es eso. Ellos no se venden a sí mismos como profesores, porque además el profesor cobra porque da clases, y si da más clases cobra más. Y si lo hace mejor cobra más, en principio, ¿no? Obtiene mejores empleos. No es la situación. Yo no lo veo así. Sino, a lo mejor más me equivoco. Pero bueno, no quiero hablar de la religión porque entiendo que no hemos venido aquí a hablar de eso. Bueno, tú eres sufí, ¿no? Sí. ¿Qué es sufí? Bien. ¿Qué es el sufismo? Exacto, Vale. es que hay mucha gente que a lo mejor no lo... Vale. El sufismo es una práctica mística. Las prácticas místicas son una serie de formas de proceder, no ritualizadas, aunque se pueden ritualizar en un momento determinado. Una ritualización es la repetición siempre de lo mismo. Por ejemplo, pues para los católicos vamos a misa y siempre se hace lo mismo. El sacerdote, digo vamos porque me bautizaron y nominalmente soy católico, ¿vale? Entonces vas a misa y siempre el cura pues levanta el cáliz, lo agacha, no sé qué, la gente se sienta, se levanta. Entonces eso se repite una vez y otra vez y otra vez. Eso es una forma ritualizada, ¿vale? Entonces no es eso. Con un rito tú no consigues. Es más, si es un rito repetido durante mucho tiempo, posiblemente es una cáscara vacía. Si tenía fruto, ya se lo comieron otros, ¿no? Claro, lo haces de manera automática, claro, y ya no tiene valor. Claro, ya no consigues de ahí lo que pretendes, ¿no? Entonces, bueno, el camino, los místicos sabemos, y ahora explicaré un poquito por qué lo sabemos, los místicos sabemos que la conexión con el aspecto, el Tao, con la dimensión espiritual, es directa, ¿vale? Y que cualquier otra cosa que se interponga antes es un obstáculo que una ayuda. Eso no quiere decir una persona que te pueda ayudar, enseñar o mostrar. Eso es distinto. Pero esto no es una religión. Esa persona no es una religión, ni es un rito. Esa persona no es un rito, ni esa persona es una oración. Es alguien que te enseña. Eso sí, tú puedes tener un maestro. ¿Y un maestro quién es? Pues alguien que te enseña a jugar al tenis. Y una vez has jugado al tenis, ¿quién juega al tenis? Tú, no él. ¿Vale? Claro. Entonces sí, tener un maestro, un instructor. Algo temporal. Claro, que te enseña. Mi maestro, sufí, el último, he tenido varios, el hombre decía, si dentro de 5 años me siguen necesitando ustedes, es que lo he hecho muy mal. Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Si necesitas todavía un maestro, ¿qué es lo que te ha enseñado? Sí, sí, sí. Además, por cierto, como detalle, mi maestro era general, ¿eh? Porque era militar. Militar, general, además. Era general del ejército británico. Entonces, bueno, pues los sufís pensamos que es un absurdo dejarse la profesión, dejarse la familia, dejarse los hijos para conectar con el lado espiritual. El lado espiritual es de la vida, es de todo lo que hago, ¿no? De mi profesión yo he ejercido varias, por ejemplo la de abogado, la de profesor, la de consejero, he estado de consejero en varias empresas, algunas de ellas plurinacionales. Pues mientras ejerzo eso, hay un lado espiritual para mí y lo hago de otra manera, no lo hago por el dinero, ¿no? Entonces no tengo que dejarme la profesión. ¿Y por qué voy a dejarme, por qué voy a renunciar a mi sexualidad? No digo que alguien no lo haga porque la sexualidad le moleste en su camino espiritual, vale,
entiendo que tienen que ser poquísimos. Pero no porque bueno, alguien te lo ordene o te lo condicione, si es parte de tu crecimiento. Es lo claro, que es dices. que si yo hago ayuno, pues a lo mejor mi pensamiento en la comida me impide concentrarme en lo que quiero, que es conectar con el lado espiritual, porque estoy preocupado, que "Joder, qué hambre tengo, cómo me duele el estómago". No Sí, sé, sí. habrá quien con el ayuno consiga eso, pero entonces lo suficiente Bueno, vamos a una vida normal. ellos lo justifican o se justifican mediante lo que es el sacrificio para que haya un tercero, en este caso, que les dé aprobación por ello. Claro, eso personalmente y sin ánimo de ofender a nadie es una tontería. Que sacrificándote, el sacrificio tiene interés para mí cuando para conseguir algo has de Tiene un fin. sacrificarte. Claro, tú a lo mejor eres empresario y dices, joder, tengo que sacrificar este fin de semana porque si no este negocio no sale, porque el lunes tengo que hacer no sé qué. Vale, estás haciendo un sacrificio y en ese caso el sacrificio tiene sentido, te salga bien o te salga mal, tiene sentido. Pero si no, ¿tiene sentido para qué? ¿Quién te está pidiendo que te sacrifiques? ¿Otro? ¿De qué ¿Otro? vas? Claro, ¿de qué vas? Si no, si es algo que tú pretendes conseguir y eso te supone un esfuerzo, pues haces el esfuerzo. Y cuando, pues no, pues descansas. Y cuando tienes que reír, pues te ríes. Y cuando toca llorar, pues lloras. Pero no es que alguien te dice, no, tienes que llorar para conseguir el infierno, el cielo o el pastel. Es otra concepción. Entonces, ¿quién se mete en este camino? Pues algunos que por voluntad quieren, más que nada porque ven un poco cómo vivimos los místicos cuando descubren que eres un místico, que nos procuramos pasar desapercibidos. O sea, vivís un poco en la clandestinidad. No es la clandestinidad, somos discretos. Y Discretos. yo, que soy místico, no se lo digo a casi nadie. Es que, ¿qué más da? Porque si no se dan cuenta, es una estupidez que se lo diga. Y si se dan cuenta, ¿para qué se lo voy a decir? Claro. Claro, es, sí. es clarísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos en este camino? ¿Por qué estoy yo? Pues porque tuve mi primera experiencia mística, pues tendría yo 16 años. Luego tuve una segunda a los 18. ¿Cómo fue esa primera experiencia, ese primer contacto? La primera estaba yo preparando una cosa que se llamaba la reválida de sexto. Entonces estudiaban 6 años de bachiller, 4 primero y reválida de cuarto, luego 2 más y reválida de sexto, luego se hacía preo y luego se hacía la universidad. Era un camino distinto. Y yo estaba preparando la reválida de sexto y soy un hombre muy metódico. Yo estudiaba 1 hora, descansaba 10 minutos, estudiaba otra hora. Un joven muy metódico. Y en uno de esos descansos, ¡plá! ¿De repente? De repente, en el descanso, inexplicablemente, comprendí el universo, vi que todo tenía sentido, yo mismo no me lo podía creer, me llené de felicidad, me di cuenta que la muerte y el nacimiento son tonterías. Y esa fue mi primera experiencia. La segunda ¿Con fue 16 años? con 16. ¿Y ¿Cómo asimilas eso? Pues en ese momento con la religión católica, que luego me falló. Yo no conocía otra cosa, pues me volqué un poquito en la religión y me di cuenta con rapidez que aquello no era. Los sufís estáis perseguidos en algunos sitios. En algunos sitios, ¿no? Sí, normalmente, sobre todo en aquellos sitios donde la religión es muy importante. Porque ¿a quién sentamos mal? A ti no, y a ti tampoco, ¿no? Pero al que está viviendo de los feligreses, no quiero meterme con el obispo de Valencia, pero... Volvemos a los intermediarios, claro. Claro, Monseñor arzobispo de Valencia, pues este señor vive en un palacio que ya quisiera el molt honorable presidente de la Generalitat. Y ese palacio no es fruto de su trabajo. Entonces, a este señor no le va a venir muy bien que yo no sea feligrés o que deje de serlo. Entonces, claro, ¿a quiénes caemos mal? Pues a esta gente, a los que viven a costa de los feligreses, porque no somos feligreses en ningún sitio. Podemos serlo, claro, como podemos ser fans del Club de Fútbol Barcelona, ¿no? Pero en general, en aquellos países donde la religión tiene un peso predominante, a los místicos se nos mira mal o se nos persigue o incluso se nos encarcela. Esa primera experiencia mística, tú no la buscabas, fue espontánea. Nada, sí, totalmente. Cambia tu vida. En ese momento no la cambió mucho porque me orienté hacia el catolicismo, yo no practicaba y empecé a practicar y esas cosas y me di cuenta de que no. Hubo otra más impactante porque también a raíz de eso empecé a practicar yoga y practiqué una rama del yoga que se llama Raja Yoga, que ahora casi no se practica o no se practica,
que es el yoga, se llamaba entonces yoga mental. Y en una de los ejercicios mentales del yoga tuve mi segunda experiencia mística. Y esa sí que me cambió, porque no es que comprendiera nada, es que desaparecí. Me fui a un lugar donde había desconectado totalmente de todos mis sentidos, ni veía, ni oía, ni tenía frío, ni tenía calor, ni tenía cuerpo, ni había, como no veía, no había nada que pudiera ver. O sea, te disolviste. Sí, me disolví, ¿no? Y en ese momento fue una eternidad, y al final de esa eternidad me entró miedo, y como diciendo, bueno, ¿y aquí qué hago yo, no? Y posiblemente como resultado del miedo volví, y cuando volví me reconcilió mucho leer un libro de un tal Ramiro Calle, que creo que es el primero que montó un club de yoga en España, en Madrid, me parece. Y él describía exactamente la experiencia que yo había tenido. Digo, esto no es que a mí se me ha desconectado el cerebro, es que es una experiencia habitual. Y luego empecé a investigar sobre los monjes budistas, que no es el yoga, es otra rama, y vi que era lo mismo. Luego leí La noche oscura del alma de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, y vi que describía lo mismo. Digo, joder, esto... ¿Eso con qué edad fue? Pues eso, ya empecé a los 18 y ya seguí. O sea, la segunda fue con 18. Sí. ¿En algún momento piensas que me he vuelto loco? ¿O? No, nunca, jamás. No. Yo siempre he pensado que quien está loca, entre comillas, es esta sociedad. Y porque veo los esfuerzos que la gente hace para ser infeliz. ¿No? Porque, ojo, ¿eh? Sí, para ser infelices. Que se trabajan y cuando consiguen eso no son felices. Y luego no son felices. Digo, bueno, pues... Voy a impresionar a mi vecino, que me da igual. Sí. Que no sé ni cómo se llama. Estoy trabajando un montón de horas, un trabajo que no me gusta, para ganar un dinero que no necesito, para comprarme cosas que impresionan a mi vecino, que me da igual, ¿no? Bueno, es de todo, o sea, también y eso yo me pongo en la otra parte, mi objetivo no es ese con el ganar dinero, mi objetivo con ganar dinero a día de hoy es conseguir la llamada libertad financiera, ¿de acuerdo? Y en X tiempo poder medio retirarme y entonces poder viajar y disfrutar de otra forma sin esa preocupación y ese dolor de cabeza que te puede hacer el no tener esa libertad financiera, el tener siempre que ir atado a tener que estar pagando facturas, a tener que estar pagando todo lo que es la vida, la rueda de la rata donde te metes y luego para salir es muy complicado. Yo creo que, o sea, por supuesto entiendo eso, pero hay diferentes, o sea, formas de verlo. O sea, es lo que hemos dicho, el medio para alcanzar tu éxito. O sea, mi éxito es la libertad financiera. O sea, no es en este caso, por ejemplo, el compararse con, que hay muchos que lo hacen y que lo pueden hacer y cada uno que haga lo que quiera, pero el compararte con un tercero, con tu vecino, con tu amigo o con quien sea, no es el fin de todo el mundo que quiera a lo mejor ganar dinero. No, claro, sí, pero... sí. Yo he empezado diciendo eso, que cuando habéis preguntado qué es el éxito, que para cada uno distinto. Mi padre era empresario y montó varios negocios y que yo sepa, menos uno que le salió medio bien, todos le salían bien. Entonces, él disfrutaba con eso. Y el hombre se jodió cuando no tuvo más remedio que jubilarse. Y a partir de ahí, yo digo, qué lástima, porque que ya tenga demasiada edad para montar uno nuevo. Y hay gente que se apaga, ¿eh? Sí. Mi padre se apagó. Cuando dejó los negocios se apagó. Claro. Digo, para él... O la actividad esto también. Es fantástico, pero yo no estoy hablando de que para él eso es fantástico y para mí es otra cosa y para ti, insisto, a lo mejor coleccionar sellos, ¿vale? Estoy hablando de que eso es lo que nos venden y todo. Entonces, claro, la gente se pelea por eso cuando esa gente, salvo algunos, esa gente luego es infeliz. Consiguen el coche que querían y luego dicen, ¿yo qué hago con esto? Sí, a mí me sucedió. La felicidad le duran 5 días. Pero no es la cosa material, ¿eh? Yo a lo mejor me meto y al final consigo ser monje de la orden del Cister y al año digo, ¿yo qué hago aquí en este monasterio encerrado? Tal cual. Lo mismo, ¿no? Estoy persiguiendo mi infelicidad porque me han engañado, me han hecho creer que la vida espiritual está en encerrarme en un monasterio allá no sé qué, no tener hijos, no casarme, no sé qué. Y luego cuando estoy allí digo, joder, vaya tela, ¿no? Claro, pero habrá quien sí lo consiga, sea monje y sea bojo, y ya está. Esa mala percepción de intentar conseguir a toda costa el coche que yo quería. Y cuando te das cuenta de que no era eso lo que estabas persiguiendo, sino que era un objeto material que tú pensabas que te iba a hacer feliz, que te iban a cambiar las cosas, y sigues siendo el mismo, y me hundí. Y lo más difícil, porque claro, si estás dando por saco con conseguir ese coche,
En cuanto lo tienes, le dices a tu amigo, a tu mujer, a tu vecino, que te da igual, Que ya eres feliz. que soy un infeliz, ahora soy más infeliz que nunca, pues No te van a puede. mandar a hacer puñetas. Claro, Entonces, no puede. claro, Capullo. tienes que fingir esa felicidad que tú no tienes al haber adquirido lo que tú querías, supuestamente que no era así, y eso fue muy duro para mí. Yo recuerdo aquel momento, pero sí- me sí que sentí es lo que tú miserable. querías, pero sí que es lo que tú querías. Lo que pasa es que no te da la felicidad que tú buscabas. No me la daba, no. En Claro, absoluto. pero por eso, insisto, lo vuelvo a repetir, cada uno la encuentra en una cosa distinta. Entonces, yo la he encontrado en el camino místico, pero otro la puede encontrar en la colección de sellos. El problema para mí es que a todos nos educan como si la felicidad estuviera en un coche fantástico, Sí, en sí, una casa que- de tal, la mujer excelente, pues para algunos no. Que hay un alto porcentaje de la gente que lo que muestran otros creen que es eso y es cuando se dan cuenta, cuando llegan ahí, que no era lo que buscaban. Eso que no es. saben buscar Eso es. correctamente. A lo mejor no encontrarla, sino buscar el camino adecuado para llegar a lo que realmente ellos, cada uno, individualmente ven que es su felicidad. Sí, en mi opinión, efectivamente, el problema cuando ocurre grave es que uno no se plantea qué es lo que para mí es una vida plena, sino que compra lo que le han dicho. Claro. Cuando uno se lo plantea, pues a lo mejor se equivoca, pero bueno, ya está ahí. Si se equivoca, dice, no es esto, ¿vale? Y se da cuenta mucho antes de llegar al final. Digo, no, yo por aquí no. Y bueno, la carrera de la rata, por supuesto, cuando uno se mete en el mundo del consumismo, pues se mete en la carrera de la rata. Entiendo que un empresario no está en el mundo del consumismo, está en otro mundo distinto. Un empresario de verdad, vocacional, ¿vale? Claro, sí. No está, porque está en el mundo del consumismo, está igual, por más dinero que te gane, más dinero se gasta y de ahí no sale, porque Tal cual. no hay un consumo que te haga feliz. Sí que hay una situación, como tú dices, de independencia financiera que te permite dedicarte a lo que tú quieras. Esa independencia financiera, bueno, no es tan difícil de conseguir. Y al menos para mí no ha sido nada difícil. Y siempre he podido vivir bien. Y cuando las poquísimas ocasiones que me he visto, poquísimas ocasiones, de pocas veces y muy poco tiempo que me he visto con, digamos, apuros económicos, tampoco han sido apuros, no he tenido ningún problema porque he descubierto personalmente que para vivir hace falta muy poco, ¿no? Porque en mi casa está donde pongo el pie. Y si tengo un plato de comida, ¿qué más quiero? Mis amigos están. Entonces, ¿qué quiero? ¿Que la casa sea mía? Me da igual. Ujú. Puedo dormir todas las noches. Si la casa tiene un sitio para estudiar, perfecto. Si no, me voy a una biblioteca pública. Que realmente la independencia financiera yo la consigo rápida e inmediatamente, casi enseguida, ¿no? Porque empecé a trabajar mientras estudiaba y ya era independiente, entre comillas, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que no importaba mucho, que lo importante era que lo que yo hiciera me gustara, me llenara. Y que entonces si ganaba más, si ganaba menos. Y si además te lo pasas bien cuando lo haces, pues De puta es que madre. hoy has trabajado 10 horas. Oye, me lo he pasado puta madre, 10 horas de placer, ¿no? Sí. Es que como todo el trabajo que lleva esto, que la gente lo verá y dirá, pues aquí 3 han puesto a hablar y no. No, nosotros nos dimos cuenta en el primer podcast, porque antes te hemos contado, bueno, una de las aventuras, pero en el primer podcast también tuvimos un poquito más de aventura. O sea, llegamos, montamos todo y cuando estaba todo montado, dijimos, vale, ¿y los trípodes para las cámaras? Sí, eso se lo comentamos a Goli en el podcast de También, Goli, sí. Y nos tocó ir ese mismo a las 9 de la noche, ir al Corte Inglés, porque era lo único que se nos ocurrió. ¿Dónde pueden haber podcast, o sea, trípodes para las cámaras? Un jaleo. Pero que... no solamente es eso, es agendar con los invitados, es la postproducción, la edición, Pues es lo que he dicho. la iluminación. Aunque queramos que no es parte de nuestro, o sea, lo disfrutas, o sea, Sí, aunque, claro, aunque sí. tú no eres consciente, lo estás disfrutando, porque luego es como, ese trabajo te ha dado un resultado, y es cuando lo disfrutas realmente, o sea, es cuando dices, bueno, pues todo lo que he sufrido ha valido la pena, sufrido, estamos disfrutándolo inconscientemente. Sí, cuando O sea, te costó ese trabajo, yo qué sé, estás intentando subir a una montaña. Y a lo mejor se te rompe una pistoleta, yo qué sé. Lo que sea. Lo que sea. Entonces, pero luego subes y miras para, incluso con tu Eso lo he hecho yo. compañero. Eso lo he hecho yo, pero además con tu compañero. Dices, joder, Lo hemos ha conseguido. valido la pena. ¿Te acuerdas cuando se nos rompió la cuerda tal? Y dices, pero ha valido la pena. Yo no os conozco más que a Óscar y yo veo que a Óscar esto le hace feliz. Si él consigue que esto vaya adelante, si vosotros conseguís que esto vaya adelante, pues eso para él es éxito.
Correcto. Claro. Muy bien. Ya es feliz. Que gana más, que gana menos. Si no se ve obligado a dejar esto para ganarse el pan, pues entonces, ¿qué más quiere? Pues ya sabes, a currar. Ya, tengo un montón de pan congelado, no me preocupa el pan. Pan De tengo momento. para aburrir. Otro día para rellenar el pan. Entonces yo no estaba acusando a nadie de que todo el mundo está en la carrera de la rata. No, Sí, sí. no estaba acusando a nadie. Carrera, Pero rueda, no sí sé. que veo que la mayor parte de las personas están en la carrera de la rata. Sí. No, trabajan por su infelicidad. Al final, cuando consiguen lo que pretenden, resulta que no son felices. Digo, pues, Volviendo. pero no corrigen. Bueno, yo quería comentar ese miedo que tiene mucha gente a la de cambiar de rumbo. Tú no lo has tenido a lo largo de tu vida. Jamás. De Tú, hecho, a ti no te ha. Si hay algo que no te ha resultado interesante, has cambiado radicalmente. sí, pero no absurdamente. Claro, sí, bueno. Digo, entonces me he planteado qué cosa me gustaría, cómo me dejo esta y cómo consigo la otra. Y entonces me he dejado lo anterior. Por cierto, hay un detalle que me gusta comentar porque para mí es como una luz en el horizonte, ¿eh? Y es lo que se llama la gran renuncia. Lo miré el otro día en la estupidez artificial esa, que llaman ahora inteligencia, y pone que la gran renuncia es algo que detectan los norteamericanos a partir de 2021. Y es que hay mucha gente con muy buenos empleos que voluntariamente renuncia a esos empleos. Y eso empiezan a estudiar por qué y se dan cuenta que también ocurre en otros países. Y ahora sabemos que ocurre en todo Occidente. O renuncian a otros empleos o cuando le ofrecen un ascenso renuncian al ascenso. Digo, no, deja a mí que aquí de jefe de sección como ingeniero estoy muy bien. Entonces, esa gran renuncia, empezaron a investigar por qué y el motivo principal es porque hay una reevaluación de los objetivos de la propia vida. Por primera vez hay mucha gente, normalmente la gran renuncia no se produce entre los peones de la empresa, sino entre los directivos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque reevalúan sus prioridades. ¿Y eso qué quiere decir? Que están mirando a ver a mí qué es lo que me hace feliz y no es tener un puesto importante con mucho dinero. A lo mejor sí, entonces me quedo y sigo. Pero a lo mejor no, y digo, bueno, pues no, yo esto me lo dejo. Y hay mucha gente así. Sí, ha habido un cambio significativo donde yo recuerdo cuando tenía 15, 16 años, ves a la gente peleando por, no, quiero ser jefe, quiero ser director, quiero ser tal. Hoy en día no hay tanto. Sabemos sí que lo que es, y de hecho se ve en el día a día que mucha gente prefiere lo que es la conciliación o familiar o en El este caso, vida. el tiempo que realmente es así, es ¿Habrá tenido algo que ver la pandemia, que fue una pausa para darte que pensar? Mucha gente se echó a los libros de autoayuda, a ver documentales, incluso a estudiar y a replantearse la vida, de alguna forma de decir, todo por lo que he estado luchando se ha visto truncado por una decisión de un gobierno, por un virus, por lo que sea, que yo no puedo controlar. ¿Para qué he estado luchando tanto? A mí me da la impresión de que sí, y luego se contagia, ¿no? Porque casi todo se contagia y aprendemos cuando vemos al otro, pues yo también quiero hacer eso. Se contagia y ahora eso está bastante extendido. Lo que sí que quiero señalar, también interesante, es que está extendido entre personas que normalmente ganan bien y tienen empleos que otros muchos desean, ¿eh? Esos son los que están en la gran renuncia. Insisto, los que están de peón normalmente no. Esos están en otra trampa y en otra situación. Pero es que es por eso, porque quizás han conseguido llegar a un momento en el límite, han sabido utilizar el capital, han sabido invertirlo para poder tener esa cierta libertad financiera. Y es cuando entonces te puedes llegar a plantear, decir, bueno, pues igual no necesito tanto para vivir. No, es verdad, pero porque tienes ese escudo, tienes esa red donde te vas a poder salvar. O sea, renunciar hoy en día... Ostras, que está todo muy caro, ¿eh? Los jóvenes que yo conozco que han hecho eso, algunos de ellos no lo voy a decir, pero tienen lazos familiares muy próximos conmigo, pues no son personas que tengan un capital que les asegure nada, son personas que tienen una seguridad en sí mismos tan acojonante que saben que cuando se dejen ese empleo van a conseguir otro con menos horas y bien pagado. Correcto, eso es así. Entonces, que están tan seguros que, bueno, pues normalmente empiezan a buscar antes de dejarse el anterior y lo consiguen. Digan, no, mira, ahora trabajo solo 4 horas al día, gano casi lo mismo, pero... Joder. Quizá el cambio de paradigma es que pese más lo que yo hago que el tiempo que estoy haciéndolo. Y que se valoran a sí mismos, se saben capaces de sobrevivir
sin tener el empleo que van a dejar. Digo, no, yo dejo este empleo. Tendrás que vivir de algo y no tienes ahorros. Sí, pero no tengo problema, voy a conseguir vivir de otra cosa. Correcto, porque están muy formados, pero eso es lo que digo, que tiene que haber ese escudo, ya, bueno, hablemos financiero, o como tú has dicho, muy bien, correcto, de formación o de conocimientos para poder, en este caso, poder el día de mañana cubrir esa necesidad. O sea, al final tú, ayer mismo te digo este mismo debate con compañeros con un par de colegas, y lo que decía uno era eso, que era el informático y que había cambiado varias veces de puesto de trabajo, pero con toda la calma del mundo. O sea, y yo en su día, cuando estudié informática, mi idea era empezar en una empresa máximo en 2 y ahí quedarme y ser el amo de la empresa. Entonces, él lo decía, dice, no, yo sé igual, si trabajo tengo, o sea, mañana estoy aquí, mañana estoy allá, y como yo hoy en día puedo hasta teletrabajar, me da igual, y como si me quieren contratar desde Estados Unidos, o sea, me contratan en Estados Unidos, cobro más, mejor horario y todo. Entonces, sí que es cierto que ese cambio se está produciendo y va a llegar, o sea, pero tiene que haber una red de seguridad, insisto, llamémoslo financiera o llamémoslo con conocimientos y estabilidad, o sea, o haber tenido esa experiencia para poder tener esas, o sea, no puede coger a alguien que llega con 20 años sin experiencia y sin nada, voy a querer vivir con poco, es complicado. ¿Está sucediendo? ¿El qué? ¿Gente tan joven? Sin conocimientos, está sin ocurriendo formación. más entre gente joven, tienen conocimientos, y yo coincido contigo, pero yo no lo llamaría red, yo lo llamaría confianza en sí mismos. Sí, Mira, yo el otro día vi un documental, creo que es en Netflix, sobre Bali. Me parece que es en Bali. Ajá. Entonces, hay poblaciones enteras donde la gente, no las hay, pero la gente media que vive bien, que tiene su casa y que no sé qué, son extranjeros Sí, que están trabajando online. sí, tal cual. Y es les así. preguntan, ¿no? Es que claro, yo aquí podrías ganar más si... Sí, pero es que, joder, ¿dónde voy a vivir mejor que aquí? Yo hago 4 o 6 horas, me siento en la maquinita y que lo puedo hacer en la playa o en el bar donde me da la gana, y aquí luego me voy a surfear. Y con lo luego que cobran me voy allí viven con mis como amigos dioses. a no sé dónde. Pero esa gente no tiene ni ataduras familiares, no suele tener. Salen personas con hijos también. Allí. Sí, pues bueno, han tenido que... El documental me Ojo. chocó porque tampoco se plantean, sí que se plantean darle estudios a sus hijos, pero no se plantean dejarles patrimonio. Eso es una cosa que... Porque ellos mismos no han necesitado el patrimonio, han necesitado la formación. Correcto. Entonces, se plantean dejarles a sus Así hijos, es. bueno, pues yo te dejo la herramienta para que tú te abras camino bien por la vida. La caña para pero pescar. no te voy a dejar No el pescado. Claro, no el pescado. Eso es. Si esta gran renuncia se generalizase, sería como un reinicio, porque el sistema no está preparado ahora para contemplar esto, ¿no? Por supuesto que no está preparado. Y de hecho, las empresas ya están, algunas, poniéndose nerviosas con el teletrabajo. O sea, ¿va a ser como una reorganización de la economía, de la sociedad? ¿Podría serlo? No lo sé. Yo creo que es al revés, pero no lo sé. No tengo ni idea. Sí que sé que la estupidez artificial va a cambiar la sociedad. Si hay alguna revolución es esa. Y hay otra que será indirecta, y es la incapacidad total y absoluta de todos los estados para solventar los problemas que enfrentamos. Porque los problemas que enfrentamos son globales, por ejemplo, el cambio climático. Y un tema global no se puede abordar ni siquiera desde una nación tan poderosa como Estados Unidos, porque ellos solo tienen jurisdicción en su territorio. O se aborda globalmente o no se soluciona. ¿Qué está pasando? Que no se soluciona. Correcto, que lo que Entonces pasa. llegará un momento en que Europa esto cumple... ocasionará tales dolores de cabeza a los gobiernos, que los gobiernos serán incapaces de proporcionar la mínima seguridad, y las poblaciones se van a cabrear mucho. Lo que pasa es que no sabemos hacia dónde van a rebotar. Correcto. Pero claro, si falta agua, si falta comida, si el huracán viene de tanto en tanto y no sé qué, la gente... Con el miedo se transforma. Claro, entonces esa es otra vía, pero no sé si eso es una revolución o sencillamente un colapso, ¿no? El colapso lo veo venir, no creo que se pueda evitar con el sistema socioeconómico que tenemos, y del colapso algo saldrá. ¿Cuál es mi esperanza? Pues que lo que salga esté diseñado por estas personas que han aprendido que lo importante no es ganar más ni menos, sino hacer lo que a uno le satisface. Vale, Pero pero lo han aprendido personalmente. claro, me da que pensar, ¿qué puede surgir de ahí? ¿Una sociedad
inconformistas que van a cambiar las cosas porque buscan esa felicidad en el tiempo, por ejemplo, que es vida, o una sociedad inmadura que no va a comprender que el bienestar de hoy es gracias a el sacrificio de ayer? Yo no los llamaría inconformistas y yo no llamaría a esta sociedad una sociedad madura. ¿Descontentas? Entonces, no están descontentas porque renuncian al trabajo que no les gusta y se van a hacer lo que les place. Entonces no están descontentos consigo mismo ni en general con la sociedad concreta. No. Pueden estar descontentos en la empresa en la que están o en el puesto en el que ocupan, por eso se lo dejan. Pero no es un descontento de toda la sociedad. Ven cosas en la sociedad que está mal, pero las ves tú también, estás descontento de ello. Digo, yo qué sé, las carreteras, la seguridad social, lo que te parezca no está bien. Pero están insatisfechos de alguna manera. Pero eso no ¿no? te convierte ni en un rebelde ni en un descontento. Entonces esta gente yo no los veo, insisto en que los conozco a varios. Uno de ellos en concreto, el que me toca más cerca, pues es lo que quiere es viajar. Entonces se pasa meses enteros aquí o allá o en el otro lado y vive muy bien con lo que gana. O sea, esa sería la característica de las personas que toman esa decisión. Sí. Él no está descontento con lo que hace ni con lo que le pasa. Lo que pasa es que se da cuenta que hay cosas que están mal. Insisto, como os dais cuenta vosotros. Aunque digo, esto no está bien. Pero la sociedad no está preparada, yo creo que para esto realmente. No está preparada. No está preparada. O sea, es como tú dices, empieza a haber mucha gente, pero mucha gente puede ser un 5, un 10% de la sociedad que realmente es capaz de compaginar su trabajo con el poder viajar. Es gente responsable. O sea, porque hay mucho... O sea, que sigue habiendo muchísima gente irresponsable. Es la diferencia entre que pueda suceder o que no pueda suceder. El nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Yo, como he dicho, yo tengo empresas y tal, y es verdad que sabes que hay gente que al final es responsable y le puedes dar esa libertad de decir, teletrabajar, de lo que quieras, que va a sacar su faena, sea como sea, entre comillas, sea como sea, va a ser lo suficientemente responsable como hoy tengo que hacer 8 horas, hago 8, mañana hago 4, hago 4, pero si mañana tengo que hacer 12 porque tiene que salir lo que tiene que salir, lo voy a hacer y voy a cumplir con mis objetivos, más que con mi tiempo. El problema de ello, lo que yo me doy cuenta es que cada vez hay más, o sea, cada vez hay más gente responsable para hacerlo, pero no la suficiente como para que haya ese cambio en la sociedad de un día a otro. O sea, van a tardar muchos años, muchísimos. Sí, hay dos cosas que quiero... Me alegra lo que dices porque hay dos cosas que quiero puntualizar. Una es incidir más en lo que tú dices. Efectivamente, las personas, muchas personas no son adultos. Y entonces esperan que otros les solucionen sus problemas. Correcto. El papá Estado, ¿no? Sí, el papá Estado. O un líder fuerte que lo arregle. Un líder fuerte que arregle que mis problemas, yo soy incapaz de arreglarlos, soy un niño pequeñito y tengo que acudir a un líder fuerte. Entonces yo he visto cosas tan absurdas como que llega una sequía y no sé qué, y los campesinos van a protestar al Ministerio de Agricultura. Digo, ¿cómo? Claro. ¿Por qué no llueve? ¿Que te lo arregla el ministerio que no llueve? ¿No? O una crisis empresarial porque China nos está comiendo los talones y la bronca con el... ¿De qué estás hablando? Entonces, yo no asumo que la responsabilidad de eso, o que eso, la responsabilidad de salir de esa situación es mía, no del Estado. Correcto. O no del líder, o no del jefe infalible que aquí va a hacer... Normalmente, cuando se elige un dictador, siempre la pringan. Los países... no suele funcionar mejor. Terminan fastidiando. Pero me da igual que el dictador sea de izquierda que de derecha. La cosa empeora siempre. Y además suele acabar en enfrentamientos entre unos países y otros y cosas de esas que producen una gran destrucción. Pero el tema es lo que tú decías, es que no asumimos la responsabilidad de mi vida. Si yo quiero salir de aquí, correcto, el responsable y el que puede salir de aquí soy yo. No me va a sacar el alcalde. Pero eso es gente inmadura. Claro, el alcalde no me va a sacar ni el presidente de gobierno ni el molt honorable conseller presidente de la Generalitat. A mí no me va a sacar de mi situación. A lo mejor hace que el colegio de mis hijos esté mejor, vale, perfecto, pero de mi situación no me saca él. Entonces, yo no me hago responsable de mi situación. Entonces voy y mi hijo, que es un mal educado, digo, es que los maestros... Pero ¿tú de qué vas? La educación de tus hijos es tuya. El maestro le enseñará. Claro. Pero lo educas tú.
Dice, no, es que este médico no me acierta. Bueno, es que si el maestro educase a nuestros hijos también sería adoctrinamiento, de alguna manera, que también se está intentando, pero es que, por otra ¿y forma. pasa con la salud? ¿El responsable de mi salud quién es? ¿El médico? No. ¿O yo? Claro, Claro. claro. Llevo una vida que en modo alguno es saludable, que es tóxica y como lo que no es, y luego quiero que el médico me lo solucione, pero tú eres un irresponsable. Claro, pero es... Eres un niño, incidiendo en lo que tú dices. Sí, sí, es que lo que... Perfecto, o sea, estoy empleando... Como hemos dicho, hay mucho joven que realmente es consciente y por eso es responsable de lo que... De sus vida. actos y de su vida. El problema es que deberíamos de educar o se debería de educar a la gente a que ese es el primer paso. Que tú eres responsable único y absoluto, tú de lo que te pase, el 90 y pico % de los casos de tu vida, no el 100, porque siempre hay factores externos. Pero el problema es que la gente no, o sea, automáticamente mucha gente, me llamaron mucha, ¿vale? Hoy en día la gente, no, es que no tengo trabajo porque la generación anterior, porque no sé qué, porque no sé cuántos, o sea, y no buscan el qué voy a hacer yo para darle solución a ello. Es que otros, la sociedad, el Estado, todos son los culpables de cómo me va a mí hoy en día. Y no realmente el ser conscientes y por lo tanto tener esa responsabilidad de decir, no, yo estoy ante esta situación y ¿cuál es mi plan para poder en este caso afrontarlo? Efectivamente, para conseguir lo que quiero, yo soy el responsable de mi vida y qué me interesa hacer o qué quiero hacer. Luego me equivocaré, diré por aquí no es, pero soy yo el que pretende solucionar mis problemas. Y luego hay una cuestión que sí que quisiera matizar con respecto a las revoluciones. Las revoluciones las hacen muy pocos. Hay mucha gente que va a la guerra, pero quien gana la guerra son unos pocos. Entonces, no sé cómo decirlo. La Revolución Francesa. Bueno, hay indudablemente una sublevación del pueblo, pero ¿cuántas sublevaciones del pueblo han ocurrido antes durante la Edad Media? Montones, que han aplastado en sangre y se acabó. La Revolución Francesa la hacen los ilustrados, un grupo muy reducido, casi todos de la nobleza, curiosamente, que empiezan a pensar otro modelo de sociedad y que quieren sustituir a la monarquía absoluta por el modelo que ellos piensan. Es un grupo reducido, muy reducido. Y además, insisto, nobles. No son los de abajo los que se rebelan. Los de abajo se rebelan porque no tienen pan. Correcto, pero quienes marcan un rumbo es un grupo reducido. Eso de rebelarse porque no tenían pan había ocurrido muchas veces. Y no había conducido a ninguna revolución, sino a un baño de sangre. Cuando en Rusia se produce la revolución, es el pueblo el que consigue la revolución. El pueblo sabía, no, el pueblo está cansado de una guerra contra Alemania, contra no sé qué, y muriendo, y con las hambrunas y no sé qué. Es un grupo muy reducido. El que lo mueve para que el pueblo al final haga lo que ellos quieren. Los bolcheviques quiere decir minoría, porque estaba el partido menchevique, que es la mayoría, y luego los bolcheviques, que eran la minoría. Entonces, los bolcheviques, que son una minoría, y además no son los trabajadores no cualificados. A Lenin, su padre le montó una granja a ver si así se abría camino. Claro, es que era gente con estudios y con formación. Carlos Marx, cuando se veía en apuros, apuraba la cubertería de plata. Empeñaba la cubertería de plata y luego la desempeñaba. Esta gente no eran asalariados. Engels era un empresario de éxito además. Entonces, es un grupo reducido y formado el que dice, no, el comunismo es la solución. Que luego no lo fue, pero bueno, es un grupo reducido el que provoca la revolución. La protesta la provoca el hambre y el malestar y la tormenta y lo que tú quieras. Ya, pero los otros marcan la y diferencia. La guerra, pero los que marcan la revolución, lo otro no es una revolución, es una revuelta. Y las revueltas siempre acaban igual, ¿no? Claro, revueltas han habido, montones. Lo que hemos comentado Entonces antes. la revolución la hacen pocos. La revuelta mucha gente. Si me permitís, no sé, volvemos un poquito a la parte donde el segundo despertar, o no, despertar no, ¿cómo lo has llamado? La gran renuncia. Tu experiencia. Mi despertar, sí. Tu despertar. Con la segunda experiencia mística. Perdona. Entonces, esa fue la que más te marcó, la que... Sí, además entiendo que habíamos venido a hablar de eso. Claro, es que yo me vuelvo ahora al punto un momentito. Has dado un salto, ¿eh? Sí, es que claro, digo, yo llevo aquí un rato esperándolo, digo, a ver si... Entonces, volviendo a esa segunda experiencia mística, si no es mucho preguntar, ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo pasó es... O sea, la gente se estará preguntando,
¿cómo yo sé que tengo esa experiencia mística? Porque, o sea, o cómo se produce esa experiencia mística, o qué la condiciona esa experiencia mística. Vale. ¿Cómo se llega a eso? La primera pregunta es, ¿cómo sabes tú que tienes un orgasmo? Claro. No hay duda. Cuando tienes un orgasmo, si lo dudas es que no lo has tenido. Correcto. Pues igual. Si dudas si has tenido la experiencia mística, no la has tenido. Cuando la tienes, no tienes ninguna duda, es totalmente indiscutible y es algo que nadie te puede discutir, porque es una experiencia subjetiva tuya. Yo esto lo he experimentado. A mí no me digas nada, porque lo he experimentado. Yo he tenido un orgasmo. ¿Tú qué vas a tener? Pues no. ¿Vale? Entonces, lo primero, ¿cómo lo sabes? Indudablemente lo sabes, porque eres tú quien lo tiene, ¿no? ¿Cómo sabes que te duele el dedo? Porque Sí. me duele. Sí. ¿No? Lo segundo, ¿cómo se consigue? Pues yo no tenía ni zorra idea, pero descubrí que había movimientos milenarios, como la cábala, por ejemplo, o el tantra, el budismo tantra. Había movimientos milenarios que estaban viendo cómo se consigue y tenían, bueno, una forma de vivir y algunas prácticas que conducen a eso. Pero no es automático, quiero decir. No por mucho investigar se descubre lo que uno quiere, pero quien no investiga no lo descubre. Entonces, decía Picasso que las musas siempre vienen cuando estás trabajando. Eso es cierto. Cuando no trabajas, la musa no aparece. Correcto. Pues un poco lo mismo, cuando tú estás en alguna de estas corrientes místicas, empiezan a ocurrirte más... en alguna de estas corrientes místicas empiezan a ocurrirte más experiencias místicas, vas teniendo más experiencias místicas y otra, cada una a veces muy asombrosas o más asombrosa que la anterior. Quien no está en ese camino no las tiene, o tiene alguna incidental y dice, me estaré volviendo loco, vaya cosa que... esto, y lo desecha, ¿no? A lo mejor No es consciente de ante ello. una puesta de sol dice, y luego dice, ¿qué pasa? Claro, es Qué que tontería, yo tengo que ir a recoger a mi hijo, ¿no? de repente te viene una pieza de un puzzle que no tienes. ¿Y cómo la encajas? Y hay gente que es incapaz de hacerlo. O sea, que hay que estarse preparando para ello. Cuando estás trabajando y aparece la musa, tienes la inspiración. Pero cuando no estás trabajando, te puede aparecer la musa y como tú no has pintado en la vida... No eres consciente de ello. No eres consciente no ni siquiera de que te ha aparecido una musa. Pero eso ocurre a lo mejor ante una puesta de sol o Sí. Una conexión que no sabes ni por qué tienes con una persona que acabas de conocer. Joder, si este es como si fuera mi hermano. Energía. ¿Eh? Energía, o que comprendes algo que... Pero luego no le das... O sabes lo que va a ocurrir, ocurre... Y dices, pues, qué casualidad. Te mira, estaba pensando en ti y has aparecido. Pero luego resulta que cuando estás en un camino de estos, ocurre muchísimas veces. Sincronicidades Se llama asombrosas. sincronicidad y tienen nombre. Se llama Estas cosas están sincronicidad. investigadas, sí. Sincronicidad. Sincronicidad. Entonces, las sincronicidades ocurren, entonces, todas estas cosas ocurren para ti porque los otros ni se dan cuenta. Y, por supuesto, a ellos les ocurren muchísimas menos veces, ¿no? El que no pinta no se le aparece la musa nunca. El que está trabajando en la cadena de montaje, a lo mejor se le aparece alguna vez, pero lo desecha. Digo, qué tontería. Pero al que está pintando, cuanto más pinta y con más placer lo hace, más se le aparece la musa, ¿no? Claro. Pues es un poco eso. Entonces... Estamos conectados de alguna forma. A raíz de todo lo que estás diciendo. Vamos a ver. La dimensión espiritual existe, yo no tengo ninguna duda, ningún místico tiene duda, y esa dimensión espiritual está al alcance de todos, porque no es algo que no esté aquí, está aquí. ¿Eh? Que nos demos cuenta o no, a lo mejor las primeras veces es por accidente, también puede ser porque estoy en un ambiente como el de la India, donde hay mucha espiritualidad y no sé qué, y quiero imitar a alguien o no sé qué, pero luego cuando ya inicio el camino empiezo a darme cuenta de que esa realidad espiritual está y a conectar con ella. Y empiezo a ver maravillas que antes no veía. Y me empiezan a ocurrir cosas que antes no me ocurrían. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es, como son cosas que ocurren desde hace miles de años, pues los humanos se las han contado unos a otros. Hay libros antiquísimos como el Bardo Todol de los budistas que te lo cuentan, o el libro de los muertos de los egipcios, y resulta que encuentras una gran tradición a lo largo de toda la humanidad, de miles de años o de siglos, de gente que está en estos caminos y que van acumulando experiencia.
los caminos místicos no son un camino de credo. Si tú me preguntas qué hay que creer para ser sufí, absolutamente nada. Es más, si vienes por fe, estás equivocado. Es una forma de vida. Vete a la religión que quieras. O es algo que tú experimentas o no tiene sentido. Entonces, yo no creo que aquí hay una silla. Yo sé que hay una silla. Yo me creo que tú eres empresario porque me lo has dicho. Pero si te veo... No lo sé. Si te veo allí trabajando en... Ah. Yo no necesito fe, no es una cuestión Correcto. de fe. Que a la mística no se puede venir por fe. No tiene sentido. No te va a servir, no va a funcionar. Entonces, lo que sí que descubrí es que hay tradiciones de estas donde se transmite una forma de ver las cosas, de vivir, de hacer, de abordar la realidad, la vida propia, y esas formas de abordar la vida propia te producen experiencias místicas que buscas, pero no es hago esto para tener esta experiencia mística, sino vivo de esta manera y ese contacto con la otra parte de la realidad, la realidad espiritual, es algo con lo que el contacto se produce cada vez con más frecuencia y al final casi nunca te abandona. Ese ¿no? camino No sé si eso místico- era lo que tú preguntabas. Sí, me ha respondido Y entre los perfectamente. muchos caminos, a mí, después de practicar el budismo y el yoga, el sufismo me resultó el más próximo a la vida occidental. Si quieres que te aclare algo, el Sheikh al-Akbar, el más grande de los maestros sufís, entre los sufís, era un murciano. ¿Un murciano? Un murciano. Murcianico. Un murciánico. Y bueno, sus libros están traducidos en todos sitios y se leen hasta en la India. ¿Y dónde, en qué zona o en qué En Murcia. país? No, aparte de Murcia. ¿En qué país es donde más está extendido el sufismo? ¿De qué? El sufismo en este momento donde más está extendido es país geográfico o cultural en la India y político en Pakistán. También en la otra parte de la India. Sabes que la India y Pakistán son una división que hicieron los ingleses, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde más, pero está en todos sitios. Los sufís estamos en todos sitios. Estamos en Valencia, en Madrid, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, pero somos invisibles. Entre otras cosas porque, te lo digo, ¿para qué te voy a decir a ti que yo soy un camino místico? Sí. Si te das cuenta, dices, oye, ¿y tú esto? No, es que estoy en el camino místico. Y si no te das cuenta, pues, en ningún caso necesito decírtelo, no me hace falta. No forma parte de mi camino místico que nadie lo sepa. Es más, eso me puede ocasionar problemas, que no quiero. Sí. Las energías son para otra cosa. Sí, la gente, bueno, yo he sido... Porque te catalogan. Yo he sido, entre otras cosas tan curiosas como jefe de un departamento de filosofía. Entonces, no, es que el jefe es un místico. ¿Me va a beneficiar eso en algo? Mejor no, que no lo sepan, ¿no? No es que me esconda, porque si alguien lo descubre y me lo pregunta, le diré que sí. Pero no tengo necesidad de decirlo porque habitualmente, insisto, antes te ocasiona algún problemilla, no problemas graves en España, que una ventaja. La ventaja es para mí. Quien se da cuenta, como Óscar, que se dio cuenta, digo, pues, perfecto. No tengo problema en decírselo. Pero quien no se da cuenta, ¿para qué se lo voy a decir? Y que no es que seamos secretos o que yo tenga interés en mantenerme esto en secreto. No, es que no tengo ningún interés en que la gente lo sepa. Correcto. Yo insisto en esto, lo hemos hablado alguna que otra vez en privado. Yo te considero a ti mi maestro en sufí, me estás enseñando y voy practicando y demás. Pero si hubiese un altavoz como en este podcast, habrá gente que esté descubriendo el sufismo por primera vez. Y quizá busque en internet y se lleve el enfoque equivocado porque... Sí. Cuidado. Entonces, sería positivo, ¿no? Porque te cambia la vida radicalmente. Sí, y tiene una serie de prácticas que si las aplicas a tu vida, es como ser otra persona o ser tú mismo de verdad. De decir, estoy pleno, me siento feliz, tengo esas pildoritas de felicidad a lo largo del día gracias a practicar estas cosas que son buenas y son positivas para mí y mi entorno. Porque cuando tú cambias, cambia a tu alrededor completamente. Sí, uno de los misterios es que cuando tú cambias, las personas a tu alrededor cambian. Y entonces eso es Óscar lo ha experimentado. Sí, bastante bien, de hecho. Pero eso no se lo va a creer nadie si no lo prueba. Entonces, bueno, que prueben si quieren. Comenta ¿no? lo de la cebolla. Sí. No se puede transmitir.
por mucho que yo me empeñe, no os puedo explicar cuál es el sabor de un pejibaye. Yo también, entre otras cosas, fui un abogado que trabajaba creando sociedades offshore para empresarios nacionales, españoles. Y entonces tenía un despacho en Costa Rica junto con una notaria de allí. Y allí hay una fruta que a mí me encanta, que es el pejibaye. Entonces ya le puedo dar todas las vueltas que quiera. No os voy a conseguir transmitir cómo sabe un pejibaye. O imaginaros que vosotros queréis transmitirle a alguien cuál es el olor de una cebolla. A alguien que no conoce la cebolla, no podéis. Os podéis pasar siglos hablando y no conseguiréis que el otro sepa cuál es el olor de una cebolla o que vosotros sepáis cuál es el sabor de un pejibaye. Porque son cosas que se perciben a través de otros, o sea, lo que percibes tú directamente. Yo te puedo decir qué tienes que hacer para conseguir probar un pejibaye. Como no se exportan aquí, pues te vas a Costa Rica, vas a un mercado y digo, por favor, un pejibaye. Lo compras y te lo comes y dices, ya sé cómo sabe. Entonces, eso te lo puedo decir yo. Pero no te puedo transmitir cuál es el sabor. Claro. Lo que se experimenta, eso no te lo puedo transmitir. Entonces, ¿por qué me vas a preguntar cuál es el sabor? Porque ves en mí algo distinto. ¿Y eso cómo se consigue? Pues vete a Costa Rica, cómprate un pejibaye. A Costa Rica, a Panamá. Correcto. Cómprate esa fruta, que es una fruta tropical, y pruébala. Yo sí que te puedo decir cómo lo vas a conseguir, pero no te voy a decir qué es lo que vas a conseguir, porque no se puede transmitir con palabras. Sí, porque ahí son los sentidos los que de alguna forma... No, bueno, los sentidos en el caso de pejibaye sí, sí, sin pero duda, en la parte mística ya es otro... Es, digamos, la experiencia de vivirlo. Sí, 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 sí. Da igual el léxico que use. Describirte el sabor de una cebolla, que es el ejemplo que estamos poniendo, no tiene sentido si tú no pruebas la cebolla. O sea, es que no la tiene. Y luego hay otra cosa, hay otro ejemplo que aquí no se podría poner porque casi todo el mundo ha tenido uno. Pero imagínate a alguien que no ha tenido jamás un orgasmo. ¿Cómo le explicas lo que se siente? No puedes. Le puedes decir cómo conseguirlo y a lo mejor el otro lo consigue, a lo mejor no. Pero mientras no lo consiga, tú no puedes transmitirle lo que sientes en un orgasmo. Imposible. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurriría si tuviésemos ese altavoz para el sufismo? Hay un cuentecito que voy a contar sin ánimo de ofender a nadie, que es un poco caricatura. Hoy en día es muy peligroso. Sí, hay que siempre advertir. Bueno, sin que nadie se ofenda. Sin que nadie se ofenda. Es un poco una caricatura. Estaban haciendo antesala para ser recibidos por el Papa. Lo voy a poner así más fuerte, por el Papa. Había un dominico, un benedictino y un franciscano. Para quien no sepa de qué va la cosa, pues son frailes o monjes católicos, de distintas órdenes. Entonces estaban discutiendo, mientras esperaban a que lo recibiera el Papa, estaban discutiendo en qué destacaba cada una de las órdenes, ¿no? Y después de discutir un rato, el franciscano dice, bueno, ya está claro. Cuando se trata de hacer licor, los benedictinos, el licor benedictino está de bueno. Cuando se trata de teología o de relación con los políticos o con el poder político, no con los políticos, con el poder, los dominicos sois fantásticos, ¿no? Sabéis que ellos son los que sustentaron la Inquisición en España, porque la relación con los reyes católicos era muy buena y todo ese rollo. Bueno, pues y tienen excelentes teólogos. Entonces, cuando se trata de eso, los dominicos sois fantásticos. Pero cuando se trata de humildad, nosotros los franciscanos los más humildes. Dejaron de ser humildes en cuanto dijeron que lo eran. Pues un poquito así es lo que pasa con la mística, ¿no? Entonces... ¿Ese camino místico ha sido sencillo, lineal? ¿Han habido saltos? No ha sido lineal. Sí ha sido muy sencillo. Es muy fácil. Te pones y conforme, en cuanto lo empiezas, con la cosa más, y casi me dirijo a ti porque tú lo has probado, con la cosa que parece más tonta, si observas empiezas a notar cambios bastante impactantes en ti mismo y en los demás. Y dices, guau, esto funciona. Y a partir de ahí puede ser que te surja el gusanillo de seguir, o puede ser que no. Dices, vale, pues sí, esto funciona, pero no me interesa. Porque no tiene por qué interesar a todo el mundo, ¿eh? Obviamente. Entonces, es sencillo. Es sencillo. ¿Tiene altibajos? Claro. Hay momentos en los que vives en la más plena de las plenitudes y hay momentos en los que no. Lo que pasa es que con el tiempo
los altibajos son menores. Decía Séneca que no se asciende a la montaña por el camino llano. Entonces, quien quiera ascender a la cumbre por el camino llano no va a llegar. Necesariamente tiene que subir, pero también a veces hay barrancos. Entonces uno sube y baja el barranco y luego vuelve a subir. Cuanto más alto estás, más visión tienes del paisaje y más lo estoy consiguiendo, qué bien, más satisfacción tienes, porque tu satisfacción es llegar a la cima, pero bueno, si estás que ya ves la cima, ¿vale? Al principio no, al principio es más difícil. Entonces, esos altibajos de ánimo, porque son de ánimo, se producen mucho más al principio que cuando ya estás bastante alto. Entonces ya ahí hay menos altibajos. Y dices, sí, ya he recorrido mucho y la cumbre está ahí. Ya hay menos altibajos. La respuesta pues, es muy fácil y claro que hay altibajos. Y que cuesta trabajo. A ver cómo abrimos este melón. Las experiencias místicas, muchas de las que tú has tenido, han sido gracias a psicodélicos. Yo conocía los psicodélicos desde los años 60, 70, ¿vale? Porque el LSD y la mescalina estaban de moda entonces. Y yo me fui a una comuna cuando todavía era estudiante. O sea, viviste en una comuna, experimentaste eso. Viví en una comuna, sí, no me fui de visita, viví. ¿Estuviste mucho tiempo? 4 años. 4 años. Entonces, allí se utilizaba el LSD pues, para conseguir otra percepción, otra experiencia de la realidad, otro estado de conciencia y bueno, tenías experiencias bonitas, y sobre todo en la relación con los demás y la hermosura de la naturaleza y todas esas cosas. Luego aquello, bueno, a los hippies nos devoró el sistema sin mucho esfuerzo. Era un movimiento muy iluso. Ya. Y entonces, muy ingenuo. Entonces el sistema nos devoró sin problema y se acabó. Ingenuo e inocente. Sí, muy inocente. Y luego pues perdí el contacto con, ya no, el LSD desapareció de mi vida, la mescalina también, y la marihuana se mantuvo, pero porque es un buen relajante para dormir, te quita el dolor. Y bueno, pues eso qué quiere decir, que alguna vez a la semana me hacía un porro, no más. Y ya empecé con el sufismo en el año 2000 y ya había tenido experiencias místicas con otras prácticas y sin prácticas, y de manera espontánea. Y cuando ya llevaba casi 20 años de práctica sufí y teniendo experiencias místicas semanalmente, como mínimo, pues conocí la ayahuasca. La ayahuasca, mi mujer, mi compañera, la había probado en el 2004 y yo tenía un problema con mis hijos y me dijo, oye, ¿por qué no vamos a tomar ayahuasca? Yo no tenía ni zorra de idea de lo que era. Ni siquiera le pregunté, porque para mí si un amigo me dice acompáñame, yo no le pregunto a dónde, le pregunto cuándo. ¿Vale? Es tu amigo, claro. Es mi amigo. Entonces, si puedo, le acompaño y no me importa dónde me lleve. ¿Vale? Y si me pide una pala, la llevo. Sí, si me pide una pala, la llevo. Entonces, yo no le pregunté eso qué era ni a dónde íbamos. ¿Tú te apetece que yo pruebe eso? Pues yo lo pruebo y ya está. Y fui ciegamente a probarlo. La probé y después de probarla le dije, mira, te agradezco lo que has hecho, pero yo esto no lo voy a volver a repetir jamás. Le dije, sí, jamás. Tuviste el mal llamado mal viaje, ¿no? Un horror. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? No, un mal viaje. Sí. Un mal viaje, ya está, y punto. No entremos en detalles. Horror. Y le dije eso, yo no lo voy a probar jamás. Lo cierto es que después, pues, no voy a entrar en el detalle, pero repetí, ¿no? Y yo me di cuenta aquí en Europa que era una herramienta terapéutica impresionante, que se conseguían superar traumas y todo con una facilidad que con un psicólogo o con un psiquiatra te tardas años y a lo mejor no lo consigues, y con la ayahuasca lo consigues. Y digo, pues esto es una herramienta terapéutica muy importante, pero a mí la terapia me importa un higo, ¿no? Yo no quiero ser terapeuta y espero tener un buen terapeuta cuando lo necesito, y ahí se acaba mi interés por la terapia, ¿no? Digo, bueno, pues está bien. Una medicina más a disposición de los terapeutas. O de mí si alguna vez tengo un trauma o no sé qué, pero como no lo tenía, vale. O lo había superado, traumas he tenido como todo el mundo. Y ahí quedó la cosa. Pero en este interín surgió un viaje a la selva amazónica,
a una zona donde, al Putumayo, que en ese momento, ya hacía muchos años y todavía hoy... Militarizada, ¿no? Está totalmente controlada por la guerrilla. Entonces no hay agencia de viajes que te lleve, no hay ninguna cadena de hoteles que tenga un hotel allí, y solo puedes ir o volando en un avión militar, porque allí hay algunas bases militares, porque hay petróleo, y los nativos han torpedeado varias veces el oleoducto, entonces ya lo sacan con camiones y tanques, y hay una base militar y un aeropuerto militar y todo ese rollo. Es la única manera de llegar o así o en un autobús desde Bogotá que tarda, no sé si son 15 horas o 16 o 12, me da igual, y es muy posible que además te pare la guerrilla para cobrarte el impuesto revolucionario. Entonces, bueno, una zona donde pensábamos que la influencia occidental no era tan fuerte. Nos fuimos allí con un avión militar, que además me impresionó un poco porque en el aeropuerto había unas torres artilladas impresionantes, 2 helicópteros dando vueltas de esos como los que se ven en las películas del Vietnam, con las ametralladoras a los lados. Digo, madre mía. Ostras, tú. Pero eso era una cosa de ellos, porque claro, ellos sí que tenían peligro, porque estaban ¿Qué allí año era? ocupando, ya no me acuerdo, No te acuerdas. 2000, la primera decena del 2012, 2014, no me acuerdo. A lo mejor el 2014. Hace unos 10 años. Sí, hace unos 10 años. Se hace relativamente poco, tampoco. Sí, relativamente poco. Entonces, nada, pues allí fuimos a contactar con los indios, ya estaba todo hablado. Con nosotros, por cierto, venían 2 paracaidistas escoceses, era un grupo de europeos, 11 europeos. Cada uno llegó como pudo, pero habíamos quedado allí. Este viaje va preparado, pactado, planificado. Estaba pactado allí. El viaje no estaba planificado, cada uno llegaba por sus medios, pero estaba pactado allí con los indios incluso, que íbamos a tener unas sesiones con ellos en la selva. Entonces habíamos pactado con 2 etnias, los cofanes y los ingas. 2 etnias de indios. No son tribus porque cada etnia tiene varias tribus. Entonces allí probé la ayahuasca con ellos una vez y otra vez y otra vez, y no sé si fue la tercera o la cuarta noche, era una noche y otra noche y otra noche. ¡Pla! Una experiencia mística increíble, alucinante. Digo, claro, yo la reconocí enseguida porque ya había tenido otras, ¿no? Como cuando tienes un orgasmo y has tenido ya otros, dices, es un orgasmo, pero qué orgasmo el de hoy, ¿no? Pues una cosa así, qué experiencia la de hoy. Y me di cuenta que con la ayahuasca también se podían obtener experiencias místicas. Y entonces empecé a investigar. Como estoy acostumbrado a estudiar y a leer y a no sé qué, pues me metí en las bases de datos de Internet, casi todas en inglés, y empecé a descubrir que sí, que se pueden tener experiencias místicas con LSD, con hongos psilocibes, con ayahuasca, con una serie de sustancias que se suelen llamar psicodélicos o enteógenos. Y digo, bueno, pues si se puede, estoy haciendo el tonto, ¿qué hago yo, no? Que voy a probar. Y entonces, efectivamente, se obtienen con mucha más facilidad las experiencias místicas utilizando esos elementos que si no. Pero no siempre una experiencia mística te ayuda, sobre todo si estás desubicado, porque tú dices, me estoy volviendo loco. Y la gente se asusta porque piensa que se está volviendo loco, ¿no? Pero sí que te da otra visión de la vida, otra visión del mundo, te cambia el carácter, te lo cambia. La experiencia mística, no estas sustancias. No sí, claro, claro. Sí, está claro. Las sustancias es una herramienta más para ayudar a que llegues antes a esa experiencia mística. Exacto. Nosotros los sufís tenemos también un baile, que a lo mejor lo habéis visto, que es de lo más popular. Ese que damos vueltas girando. Que entran en trance. Entramos en trance y conseguimos una experiencia mística, pero no es el baile el que nos da la experiencia mística. Pero es una herramienta para conseguirlo. A lo mejor no lo consigues, ¿vale? Lo podéis ver en Internet porque eso sí que está en Internet, la danza de los sufís. Sí. La danza de los sufís. Sí, la danza de los sufís. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente la respuesta es descubrí que con algunos psicodélicos se pueden tener experiencias místicas y que está muy bien y que ayuda mucho. Y cuando además ya estás en un camino místico y las puedes obtener de muchas maneras y además puedes utilizar los psicodélicos en la dosis adecuada para conseguir esto, fantástico. O sea, digamos que administrada bien de manera terapéutica es como un tren de alta velocidad y una terapia normal es un cercanías, ¿no? Sí, en terapia, pues bueno, una terapia ordinaria es como ir en lo que antes se llamaba el Expreso de Madrid, que tardaba 8 horas,
Y una terapia con ayuda de psicodélicos es coger el ave. Pero, insisto, la terapia no es lo que a mí me interesa y entonces sí que es una herramienta fantástica en el camino místico. De hecho, es algo que se utiliza en el camino. Todo eso lo he descubierto después. Es algo que se utiliza en el camino místico desde hace varios miles de años. Las referencias que tenemos antropológicas nos alejan a más de 5.000 años de uso ritualístico, ¿no? De uso en la Europa por parte de los brujos, chamanes, druidas o como los queréis llamar. Hay evidencia sobrada de grabados, dibujos, tradiciones, poesías, cantos, de todo. Y la experiencia occidental que tenemos más clara, porque está escrita en latín y en griego, es de los ritos eleusinos, los misterios eleusinos, que se celebraban en la ciudad, en el templo de Eleusis, que está cerca de Atenas, y la gente allí tenía una experiencia mística. Entonces, por ahí pasó Marco Aurelio, el emperador romano, pasó Platón, pasó Aristóteles, pasó Cicerón, el historiador y senador romano. Cicerón, después de haber participado en los ritos eleusinos, dice: gracias a ello cobró sentido mi vida, perdí el miedo a la muerte y me convertí en humano. Indudablemente son tres cosas que te ocurren con la experiencia mística. La muerte te parece una tontería, adquieres una dimensión humana o te das cuenta de que la tienes, no es que la adquieras, la tenemos todos, te das cuenta de una dimensión humana que te parece sorprendente y que la tienes, y desde luego tu vida tiene pleno sentido. Eso pasa, a todos los místicos nos pasa, pero a estas personas les pasaba al realizar este rito. El rito se mantuvo en vigor durante 1500 años, desde el siglo... Vestigios escritos, posiblemente es muy anterior, pero tenemos escritos desde el siglo IV antes de Cristo hasta que lo prohíbe, ya no me acuerdo qué papa. Hay un papa que machaca al emperador para prohibirlo porque, claro, esto viene muy mal a la Iglesia en ese momento. No interesa. Lo siento porque no quiero meterme con la Iglesia, pero le viene muy mal. Entonces, a partir de ahí empiezo a recopilar información y resulta que son de uso incluso en Europa desde hace, yo creo, 5.000 años. Que no estoy descubriendo América. Y a día de hoy hay profesionales, investigadores serios que están teniendo estudios fehacientes de que esto funciona. Las dos cosas. Te puedes aburrir porque no los vas a poder leer todos los artículos científicos sobre investigaciones realizadas con psicodélicos con efectos terapéuticos sorprendentes. De hecho, el LSD, por ejemplo, y los hongos psilocibes y todas estas cosas, no todas, están aprobadas ya en Canadá, no sé si en Dinamarca, en Holanda, en Australia. Estados Unidos acaba de aprobar un derivado del LSD que es mucho más estable porque el LSD se deshace con la luz, se descompone con la luz. Entonces hay que guardarlo en oscuro y a cierta temperatura y han aprobado esa variación de la molécula del LSD para terapia que es bastante más estable. Es decir, ya los estados están en Ucrania están utilizando la ayahuasca y el MDMA para tratar al estrés postraumático de combate de los soldados, y lo puedes comprobar. Todo esto lo encuentras en Internet, no son secretos. Entonces, hay evidencia aplastante. Ahora se está discutiendo en Estados Unidos si se legaliza el MDMA o no. Se oponen las farmacéuticas, entonces no sé qué va a pasar. La presidenta de Colombia ha participado creo que es de Colombia o de Perú, ya no me acuerdo, en una sesión de ayahuasca. Aquí hasta redactores de televisión han participado, hay una serie en televisión donde sale que toman ayahuasca como algo normal porque han tomado los guionistas y lo han dicho públicamente. Es decir, que hay una corriente importante científica y hay congresos. Mira, ahora habrá uno en noviembre, hay uno en Tenerife. España fue la sede del tercer Congreso Mundial de la Ayahuasca que se hizo en Gerona. Y un Congreso Mundial donde yo acudí por curiosidad, y entonces vino gente hasta de la Universidad de Tel Aviv. Sí, Estaban haciendo experimentos con ellos en la Universidad de Tel Aviv. Hace no muchos años, sí, poquito. Entonces te das cuenta que se está investigando en universidades, incluso hay algunos laboratorios que están invirtiendo millones en esto. Y entonces las investigaciones son muy serias y muy rigurosas. Y las podéis encontrar y están en inglés, insisto, algunas traducidas, y las podéis encontrar en Internet sin dificultad. Entráis en la base de datos de PubMed y lo encontráis. Pero también hay otro uso
que me parece que no ha desaparecido nunca y que ahora se está recuperando, que es el uso espiritual. De hecho, hay una religión que se fundó, me parece que en 1910, que es el Santo Daime, que ellos es una religión cristiana sincrética con otras creencias. Y ellos Sí, que la tienen como sacramento. Tienen la ayahuasca como sacramento. Cada 15 días se reúnen, celebran su rito religioso y toman ayahuasca. Yo he tomado con ellos 2 veces. Una vez precioso porque tomé en Costa Rica y la ceremonia se hizo en la costa pacífica, ¿no? Entonces allí sale el sol, se pone el sol por el Pacífico, y como ellos lo hacen en celebración de lo que dijo Jesucristo en la última cena, hace texto en conmemoración mía, pues ellos lo hacen a la hora de cenar y se toman la ayahuasca al atardecer. Y claro, veíamos entre los cantos al Espíritu Santo y a la Virgen María y todas esas historias, que yo los cantaba porque me defiendo bastante bien en portugués y me lo pasé muy bien, y estaba el sol poniéndose por el mar en el Pacífico con las palmeras tocando el agua. Digo, esto es increíble. O sea, era una escena idílica. La escena es idílica, pero el Santo Daime es una religión que incluso está reconocida como religión oficial en España, y tienen un templo en Madrid y toman ayahuasca. Lo digo porque el uso espiritual también está mucho más extendido de lo que podemos pensar. No les gusta a los que lo practican que la gente lo sepa, porque no quieren que vayan a tomar ayahuasca a su celebración religiosa. Y yo los entiendo perfectamente, ¿no? Claro, yo a ti te conozco la primera vez que tomo ayahuasca. Y con la experiencia te das cuenta de lo que supone o que podría suponer esto para muchas personas. ¿Por qué esa mala fama? ¿Por qué ese miedo a ese cambio espiritual, ese despertar? ¿Por qué? Bueno, la espiritualidad tiene muy mala fama. Y psiquiátricamente peor. Entonces, lo que pasa es que se tolera cierta espiritualidad ritualizada de la religión porque tiene mucho poder. Imaginemos que el Papa de verdad es una persona santa y que habla con Dios todos los días, ¿vale? Imagínate que el psiquiatra te pregunta, ¿y usted habla con espíritus? Y tú eres el Papa y dices, sí, hablo con Dios todos los días. Psicosis. Psicosis. Mire, tengo unos antipsicóticos aquí que le van a ir muy bien. El Papa habla con un espíritu todos los días. Y eso no está nada bien visto por una medicina que tenemos oficial, que es muy materialista, brutalmente materialista, y que no consiguen explicarse el efecto placebo, por ejemplo, que era del que estábamos hablando antes, ¿no? Sabéis que el efecto placebo en este momento es tan innegable que para que un laboratorio farmacéutico consiga que le aprueben un medicamento, tiene que tener 3 grupos de sujetos en los que se va a ver el efecto. Un grupo que no toma nada, que se llama grupo de control. Un grupo al que le dan una pastilla que es de azúcar, o bueno, de azúcar, de nada, de polvo de talco, de lo que quieras. Y otro grupo al que le dan la medicina. Y solo se considera que la medicina funciona si el número de curaciones o de éxito o de mejora es mayor en el grupo al que le han dado la medicina que al que le han dado el placebo. Porque al grupo que le han dado el placebo, que no le han dado nada, azúcar, pongo por ejemplo, mejora. Y hay quienes se curan tomando una pastillita de azúcar, ¿no? Pues esa fe en que esto funciona es lo que te hace cambiar internamente. O sea, el cambio está en nosotros. Efectivamente. Esa fe se conoce tanto que si no haces el doble ciego con los 3 grupos experimentales, no consideran que tu prueba sea válida para ese medicamento. ¿Consiguen explicar el efecto placebo? No, no tienen ni zorra idea. Pero es más curioso, es que existe el efecto contrario, el efecto nocebo. El experimento, no venía preparado para esto y no tengo las referencias. El experimento es el siguiente. Tú coges un grupo de ratas. Claro, esto se hace con ratas porque es peligroso. Y les pones sacarina y las ratas se van a comer la sacarina, que les gusta mucho. Al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3, ya se han habituado a la sacarina, les pones veneno en la sacarina. Ellas se van a la sacarina, pero se envenenan. Y unas mueren y otras enferman. En este caso, enferman. Les retiras la sacarina, las alimentas normales y se recuperan. Luego, la sacarina envenenada. Les das alimento normal y las ratas se recuperan.
Cuando ya se han habituado al alimento normal, les vuelves a dar sacarina, pero sin veneno. Las ratas no comen, porque tienen la experiencia de que se lo pasaron fatal. Pero al final tienen tanta hambre que dicen, bueno, aunque esté envenenado, me lo como. A sorpresa, casi el 40% de las ratas que probaron la sacarina inocua enfermaron y una murió. Y no tenía nada la sacarina. Con síntomas de envenenamiento, no tenía nada. O sea, mira lo que es la mente. Y entonces un señor que se llama Carl Jung, que es un reconocido psicoanalista que se estudia en todas las universidades y todas esas cosas, el psicoanálisis junguiano, tenía bastante dinero y financió investigaciones en África, y se fue a África y estuvo con las tribus de allí experimentando. Entonces, a él le interesaba sobre todo cómo funcionaban los chamanes o los brujos africanos. Entonces descubrió que hay una práctica, hay varias, pero os voy a contar solo un experimento, ¿no? El brujo, cuando pasa algo en la tribu, alguien ha robado algo, pues coge a la gente, la reúne alrededor de la hoguera, les da una pasta mágica que se untan en la mano, y entonces el brujo coge con unas tenazas, coge una brasa y la va poniendo en las manos de las personas. El ladrón se quema, los demás no. Va predispuesto a la culpabilidad que tiene, que me van a descubrir. Entonces los ayudantes de Jung, porque él no lo quiso probar, digo, probarlo, los ayudantes de Jung se quemaron. Ostras. Y hay una tradición en España que ahora lo han prohibido, que la gente caminaba sobre brasas. Se ponía una capa de brasas y con los pies descalzos caminaban sobre las brasas. Los que creían que se iban a quemar, se quemaban. Entonces, claro, como se producían accidentes, acabaron prohibiéndolo. Pero encontraréis innumerables testimonios de personas que con alguien cargado al hombro han cruzado por una alfombra de brasas al rojo y no se han quemado. Es el efecto placebo y el efecto nocebo. Sí, ¿vale? sí. ¿Se lo consiguen explicar los médicos? Dan las explicaciones que se les ocurren, pero no lo consiguen explicar. Es muy interesante, vamos, lo que estás diciendo, pero también al mismo tiempo, ojo, que es peligroso, o sea, lo que estamos comentando. O sea, yo al final lo que saco de todo ello es un resumen en mi cabeza con lo que me estás, o sea, lo que estás comentando, que básicamente es, ojo, la medicina es importante y la medicina y la ciencia, ¿de acuerdo? O sea, al final son datos y condicionan, hay un gran porcentaje de que funcionen o no funcionen científicamente hablando. Y luego hay otra parte, llamémosla así, que es la mente, ¿no? O la sugestión humana, la que hace que de alguna forma eso sea mejor o peor, o sea, funcione más o funcione menos, pero sin quitarle el crédito a la que es la ciencia y en este caso la medicina, entiendo, ¿no? Por supuesto que no, la medicina funciona, sin duda, claro, funciona. Eso es lo que... Otra investigación curiosa es que se comprobó qué pasa si tú vas al médico y el médico te recibe con pantalón corto y una camiseta de manga corta también. O si el médico te recibe con una bata blanca y un fonendo colgado. Correcto. Un 30% más de éxito en tu curación. El que va con la bata. Es el mismo médico y te está recetando lo mismo. ¿Por qué? De momento la ciencia no lo sabe, no es que la ciencia esté equivocada, es que no lo sabe y no consigue explicarlo, pero yo conozco la física y sé además física cuántica. El último curso de extensión universitaria que hice fue de física cuántica, porque estaba un poco desfasado. Conocía la relativista, que la estudié en la Facultad de Física, pero la cuántica no. Entonces, bueno, ni los cuánticos, ni los relativistas, ni nadie consigue explicar qué es la gravedad y cómo funciona. Saben con qué fuerza se atraen dos cuerpos, pero no consiguen explicar cuál es el mecanismo que hay, si son gravitones, que es una partícula que ellos suponen que podría existir, o es una especie de campo como el electromagnético. No consiguen explicarlo. Pero eso no quiere decir que la ciencia sea mala, eso es que no consigue explicar la gravedad. Todavía hoy los físicos, ni los cuánticos, ni los relativistas, ni los clásicos no consiguen explicar la gravedad. Como los médicos no consiguen explicar el efecto placebo. Pero eso no quiere decir que las ciencias no valgan. Claro que valen. Claro que valen. Se irá descubriendo con el tiempo, poco a poco. Claro, o sea, como hace 1000 años no eras consciente de muchísimas cosas, infinidad que hoy existen, o sea, y que sabemos. Sí. Hemos hablado de ceremonias y tal, pues consumo de ayahuasca, con experiencias de todo tipo. Los rituales también son importantes aquí, ¿no? ¿También tienen un efecto placebo? Vamos a ver.
El ritual y la simbología van de la misma mano. Sí. Efectivamente, bueno, no sé si el efecto, lo podemos llamar efecto placebo, se llama efecto placebo aplicado a la sanación y efecto nocebo aplicado al empeoramiento de la salud. De la salud. En otro caso, ¿cómo se puede llamar? Pues no lo sé, pero indudablemente los rituales influyen en el estado de ánimo de las personas. Los militares lo saben, incorporan la música y las banderas y los símbolos. Sí, para crear un egregor. Claro, entonces la gente es capaz de morir porque la bandera ha caído en manos del enemigo. Digo, chico, que la bandera es un trapo, no hace falta que sacrifiques la vida, tengo muchos más ahí, ¿eh? Por un trapo no vas a matarte, es que lo tiene el enemigo porque se limpia el culo con él si quiere. Es un trapo. Pero claro, el trapo te mueve a ti, pero porque en ese es momento, una simbología. Claro, es una simbología. Entonces los símbolos tienen esa fuerza tan brutal, ¿no? Entonces si los sabes utilizar, claro. Es una forma de control. Bueno, de control no, de conseguir lo que quieres. Sí, pero... Porque una cosa curiosa, yo también he estudiado hipnosis y además incluso asistí a un congreso, es igual. Bueno, eso lo podemos comentar en otro podcast, porque das para mucho. Pero lo que digo es que existe una posibilidad que la gente no conoce y es la de autohipnotizarte, ¿vale? Entonces, ¿autohipnotizarte? Sí. Es una técnica bastante sencilla y tú consigues muchas cosas que de otra manera no conseguirías. Luego, ¿te estás manipulando a ti mismo? Pues, Ponnos un ejemplo práctico, o sea, un ejemplo que tú conozcas, cómo me ¿cómo se diría? Sí, eso. Pero eso no es un ejemplo, es una técnica. Es una técnica, sí. Normalmente se hace ante un espejo, pues tú aplicas la técnica con todos los pasos y te autohipnotizas para conseguir algo. Os puedo contar un ejemplo de hipnosis, no de autohipnosis, que ocurrió en un congreso y entonces estaba estudiando estas cosas en la facultad y éramos un grupo de interesados en estas cosas y vino un catedrático de parapsicología de la Universidad de Sao Paulo que resultó ser un jesuita, un sacerdote jesuita, y entonces dio una conferencia y dijo, y luego les pondré un ejemplo. ¿Hay algún voluntario? Y uno de mis compañeros dijo, yo tengo la certeza absoluta de que no estaba preparado, ¿vale? Entonces el hombre salió, un hombre joven, éramos todos jóvenes, estábamos bien porque practicábamos deporte y todas esas cosas. Entonces el hombre, el jesuita lo hipnotizó, el catedrático lo hipnotizó y le puso la cabeza aquí en una silla y los talones en la otra. La había convencido previamente de que era una barra de hierro. Y entonces mi amigo estaba tieso. Totalmente, así. Entonces dice, ahora veréis. Con suavidad se sentó encima. Mi amigo no se dobló. Y se llegó a sentar, o sea, depositó encima, su peso. Hizo así sobre él. ¿Y tu amigo qué recuerda de ello? No se dobló, lo recuerda todo. Ah, ¿lo recuerda? Sí, porque en la hipnosis no necesariamente tienes que olvidarte. Eso si tú no quieres, no te olvidas. Las películas nos mienten. Si tú quieres, no o te si olvidas. El que te hace la hipnosis. No, si tú quieres, no te olvidas. Lo que pasa es que él te dice, luego lo olvidarás, y si tú quieres, no lo olvidas. Pero hay otros que te dicen, no, luego recordarás todo, y lo recuerdas. Y luego hay otra cosa que también os tengo que decir para tranquilizaros. Nunca con hipnosis conseguirán que hagan algo contrario a vuestros principios. Ojo. No se ha conseguido todavía. Entonces, ya está. Si te dicen, oye, te hipnotizo para que lo mates. Vale. No puedo hacerlo. Encima es un agravante por tonto. por hacerme creer como juez que eso puede ser así. Nada, eso era un poquito para... Yo creo que el efecto, personalmente, creo, porque no tengo la evidencia ni la demostración, de que el efecto placebo y la hipnosis y la sugestión y los ritos están todos dentro del mismo saco y es un saco muy poco investigado. Ya. Adelante. Llegados a un punto del podcast, siempre nos gusta, ¿vale? Pues viendo un poquito de qué va y con la experiencia que estás teniendo, hay un apartado que es invita a alguien o trata a un amigo al podcast. ¿A quién nos sugerirías o a quién te gustaría invitar o a quién te ves ahí sentado en tu sitio para el próximo podcast o lo que fuera? Pues si os resulta interesante y al hilo de lo que me ha preguntado Óscar, pues algún médico que ya lo tengo en mente, pero no voy a decir su nombre hasta que él no me diga que sí o que no. Secreto. Algún médico que está trabajando ya con estas sustancias y además ¿sí? Con éxitos sorprendentes, sí. ¿Es español? Es español. Al menos se puede decir español. Sí. ¿Y en qué rama está especializado?
Bueno, está especializándose en el uso de estas sustancias para sanar a las personas. Muy bien, pues... Fundamentalmente son problemas psicológicos o psiquiátricos los que se tratan. O sea, no solo, especialista no en solo. psiquiatría, en teoría. No solo, insisto, no solo. Pues nada, queda invitado el médico anónimo. Yo se lo diré y si me dice que sí... Pues puede ser brutal, muy interesante. De hecho, bueno, no sé si, pero igual es interesante que os fuerais a Tenerife en noviembre. Ya nos ha dado alguna pista más. Está soltando al final ya el Sí, nombre y todo. hacen un congreso. Uno de los que no necesito guardar anonimato porque él es público y por todo el mundo va, es el doctor Bouso de Barcelona, que lleva décadas trabajando con la ayahuasca en hospital. Y que además da conferencias y además te explica cómo y te ayuda a que montes una clínica si tú tienes las condiciones, la cualificación técnica suficiente. Él te dice cómo puedes montar una clínica para utilizar esas medicinas, hasta ahora privadas. Porque ¿La ayahuasca está en un gris? no, la ayahuasca no está en ningún gris, está en el mismo gris que las patatas. ¿Yo puedo cultivar patatas? Sí. ¿Están prohibidas? No. ¿Te las puedo vender? No. Porque mi establecimiento necesita un registro de sanidad, un registro de no sé qué, un registro de no sé cuántos, y además, bueno, las patatas a lo mejor hay menos problema, pero si yo he criado al cerdo, como que necesito venga un veterinario, no sé qué, porque el cerdo te puede transmitir no sé qué enfermedad, pero entonces igual. ¿Yo te puedo dar ayahuasca? No. ¿Está prohibida? No. Dos datos últimos que además los leí ayer en internet. Y hay una foto muy curiosa. A un indio, un chamán que venía a España con 42 kilos de ayahuasca, lo detuvieron. Lo llevaron a prisión. 42 kilos. 42 kilos. Lo incautaron y presentaron la correspondiente denuncia en el juzgado de instrucción, no recuerdo qué número, en Madrid. El proceso acabó, como todos los procesos excepto uno, aquí en España, que ellos son llamados del orden de 30 y tantos, acabó con el sobreseimiento del asunto y le tuvieron que devolver los 42 kilos de ayahuasca incautados. Lo gracioso es que este hombre, por consejo de su abogado, supongo, a quien conozco, es un abogado que conozco, pues sabéis que yo ejercí como abogado. Sí. Entonces fue a recoger la ayahuasca vestido con las plumas de chamán a paseo en Madrid, y entonces los periodistas lo fotografiaron así. Los grandes medios no lo han sacado porque se lo habrá prohibido su redacción, pero os puedo pasar las fotos, es gracioso. Ostras. Y entonces 2 días después detuvieron en la aduana a uno que iba con 32 kilos, 10 kilos menos. Y los guardias civiles no sabían qué hacer y llamaron al jefe. Y el jefe dijo, no, dejadlo pasar, que los jueces le devuelven la sustancia. Cierto, eso fue el otro día. Eso fue el otro día, hace 2 o 3 días. Sí. Entonces, lo que me preguntabas tú, ¿está un espacio gris? No. Se puede tener, la puedes tener en casa. De hecho, hay 2 sitios en España, en Málaga y en Canarias, donde hay 2 viveros que la están cultivando con gran éxito. Entonces, se puede tener, se puede cultivar, se puede tomar, pero no se puede vender. Claro. ¿Y ceder? Hombre, si tú me la pides yo te la doy, pero ahí si tú me denuncias después tendré que demostrar que no tenía una pretensión. Un lucro ni nada. Exacto, ni un lucro, ni un beneficio, ni era para convencerte de nada, si me denuncias, si no. Así en síntesis, ¿qué es la ayahuasca para que la gente profana no tenga que buscarlo y ya tenga el podcast? La ayahuasca es una decocción, una infusión, como queráis llamarlo, de 2 plantas. La ayahuasca, que es una liana, y la chacruna, que son las hojas de una planta. Químicamente son 2 sustancias las que hacen efecto. Uno es un inhibidor de la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que destruye... Bueno, lo estoy explicando mal. La dimetiltriptamina, que es la sustancia que es psicoactiva, es un neurotransmisor. Nosotros la producimos. Luego, cuando yo tomo ayahuasca no estoy ingiriendo nada que yo no produzca. Yo ya la tengo en mi cuerpo. Lo que pasa es que subo la cantidad. La potencia. Exacto. Y la dimetiltriptamina está en muchísimas plantas. Le preguntaron al etnobotánico de más fama del mundo, Jonathan Ott, una vez en televisión, dice, ¿nos puede usted decir qué plantas contienen DMT? Y él dijo, mire, acabamos mucho antes si le digo cuáles no. Por ejemplo,
todos los cítricos tienen DMT, en fin, En un porcentaje cantidades muy notables. bajito. notables Sí. sí. Sin embargo, claro, si estamos todo el día, que yo me como una naranja, ya, ¡oh, qué bien! Y digo, oye, que tienes que trabajar a las 3. Sí. Entonces, para evitar eso, no eso, sino que me está atacando un león y yo lo veo todo maravilloso. Entonces, para evitar eso, nuestro organismo tiene una enzima que produce, que se llama la monoaminooxidasa, que destruye la DMT que ingerimos por aquí. Entonces, si yo voy a tomar algo que tiene DMT, la monoaminooxidasa la destruirá y a mí no me va a hacer efecto. Si quiero que me haga efecto, tengo que tomar a la vez o antes un inhibidor de esa enzima, un IMAO, un inhibidor de la monoaminooxidasa. Si tomo el inhibidor y además la DMT, entonces sí, ¿vale? Me hace efecto. Y la ayahuasca es una liana que tiene el IMAO, armala o armalina, y la chacruna es la que tiene la DMT, pero la chacruna la puedes sustituir por la mimosa hostilis, que es un árbol que tiene unas florecitas amarillas muy bonitas, por la acacia, por la chariponga. Hay muchas plantas que tienen DMT. Lo importante es el IMAO, lo que va a inhibir la acción de tu enzima. No sé si es lo que me preguntabas. Sí. ¿Qué aspecto tiene? Una especie, pues como un té muy espeso y está amargo. Está amargo, ¿no? Sí. Y cuando lo tomas varias veces... La primera vez la gente dice, uy, pues no está tan Sí. malo, pero la segunda dices... Hemos hablado... Porque el cuerpo ya lo rechaza de alguna forma. Bueno, hasta el olor. El cuerpo lo rechaza cuando... El cuerpo lo rechaza a partir de cierta cantidad, sí. No, es una sustancia que no tiene ningún riesgo de sobredosis, porque cuando tomas de más la vomitas, pero inmediatamente. Tardas segundos en vomitarla. No. Esa tranquilidad la tienes. La aspirina sí que tiene una sobredosis mortal. Sí. Te coges una cajita de aspirinas, te las comes todas, tienes derrames variados por todos sitios y adiós. Hemos hablado de un montón de cosas, de un montón. ¿Nos estamos tomando la vida demasiado en serio? La vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Sí, pero a mí me hace gracia, ¿no? Mucha gente que te dice, tú no te hagas un tatuaje, que te vas a arrepentir, que eso es para toda la vida. Después, yo qué sé, te pasas estudiando una carrera que no te gusta y para trabajar en un trabajo que no te gusta durante toda la vida y es una decisión que has tomado antes o que puedes cambiar. Te vuelvo a decir lo mismo, la vida es demasiado importante para tomársela en serio. Allá ellos, quienes se la tomen en serio, allá ellos. Porque, no sé, van a vivir más amargados. Si te la tomas un poco a risa, pues es más feliz. Voy a probar esto, voy a probarlo. No me ha salido, chico. Qué risa, ¿no? Menudo batacazo. Ya está. Tú miras hacia atrás con la edad que tienes y te dices, ha valido la pena. Sí, obviamente. Obviamente, sí. ¿Algo que hubieses cambiado? Estúpidamente te diría que sí, pero yo sé que si lo hubiera cambiado no habría tenido esta vida y no estaría aquí ahora. Pues entonces no. Correcto, muy bien. Alberto me está entregando... gracias, Alberto. Me está entregando 2 de los libros. ¿Cuántos libros has escrito en total, en toda tu vida? No lo sé. Me han publicado... No lo sé. Esa frase es que me encanta porque... Me han publicado 14, pero de lo que tú me estás preguntando, de Mística... Sí, bueno, en general era una pregunta y ahora presentar... Unos 14. Y unos 14. De Mística 3. De Mística 3. Esos 2 que tienes tú son los Esta 2 últimos es publicados. Libertad y Destino, Perderse en el Futuro. Y después La Copa y la Rosa, que es un sufí entre ayahuasqueros. Sí, Estos 2 libros. Esa es mi primera experiencia con la ayahuasca ya desde el sufismo, claro. Cuéntanos un poquito esto, de qué trata la persona que busque estos libros, alguno de los ejemplares, ¿qué se va a encontrar? Yo creo. Pues. No son libros per se, o sea, quiero decir, no es una novela. No es una novela. A eso me refiero. Son aforismos. Y entonces lo que se va a encontrar depende de quién sea. Y de hecho tú los lees, no son libros para leérselos de un tirón, ni siquiera empezando por la primera página. Lo abres por donde te dé la gana, lees, lo cierras y te olvidas. O te ríes, o te dices, este tío que loco está. Con eso ya está, con eso hay bastante. Luego te das cuenta de que eso cuando lo necesitas acude a tu cabeza y dices, joder, pues esto es aquello, ¿no? Y te es útil. Pero si lo vuelves a leer, lo mismo, es la misma página, dentro de un año verás Lo que percibes lees otra diferente. cosa.
lees otra cosa. Van un poco al núcleo, ¿no?, de la esencia del ser humano. Del ser humano como ser completo espiritual, sí. Son libros de mística. Sí que es verdad que cuando te lo vas leyendo y te lo relees otra vez un año después, tiene un significado distinto y lo vas absorbiendo de una manera distinta. Sí, sí. Tu nivel de conciencia es el que te permite ver una cosa u otra. Pongo un ejemplo mucho más sencillo. No sé si os acordáis de la guerra de Irak o si quienes nos escuchen se acuerdan, ¿no? Para los que tienen un nivel de conciencia pequeño, la guerra de Irak fue porque aquellos fabricaban armas de destrucción masiva. Para otros dicen, no, la guerra de Irak fue porque Irak fue el primer país que se atrevió a vender petróleo por rublos y no por dólares, porque desde el Bretton Woods hay un acuerdo de que el petróleo hasta Venezuela lo vende solo hasta ahora lo ha roto Rusia. Correcto. Pero con Rusia no se atreven. Entonces Irak sí que se atrevió y dijeron, no puede ser. Luego no tenían armas de destrucción masiva, los que pensamos ya lo sabíamos, ¿no? Pero ¿cuál fue el motivo de la guerra? Pues según tu nivel de conciencia, que se pensaba que, y los servicios que tenían armas de destrucción masiva y los servicios de inteligencia se equivocaron, pobrecitos, qué torpes que son, o porque realmente iban a quebrar toda la estructura del mercado de petróleo y de la OPEP mundial. Y eso ya son palabras mayores. La guerra de Ucrania, ¿por qué ha ocurrido? ¿Porque Putin se ha vuelto loco? Pues para los que no tienen mucha conciencia, pues probablemente. Pero yo os digo, y lo podéis comprobar, y quienes sois militares, quienes sean militares más, es que una guerra tarda años en prepararse. Efectivamente uno tiene que estar loco, no, muy loco para lanzarse una guerra sin preparación. Claro. Se viene gestando desde mucho antes, sin duda. Y Putin pues puede ser un megalómano que tenga una ansia de poder, no sé cuánto, pero no es tonto, ni está loco, no estaría de presidente de una nación tan difícil, ¿vale? Porque allí hay mucha gente que quiere ser califa en lugar de califa y que están dispuestos a matar al califa. Entonces, Putin es un hombre muy astuto. ¿Creéis que se ha metido en una guerra ingenuamente porque no sé qué? Pues quien se lo crea, que se lo crea. Pero os lo digo porque, como veis, según vuestro nivel de conciencia, la realidad que percibís es una o es otra. Para unos es que Putin está loco y no sé qué, para otros es que no, hay otro motivo que no es este. Y que yo no me atrevo a aventurar aquí porque es un tema de demasiada actualidad, pero os aseguro que hay otro motivo, que Putin ha entrado en guerra por otro motivo. Nos estás dejando ahí la duda. Pues cuando cortemos, y nos lo comentas. Y Biden también, 3/4 de lo mismo. ¿Os creéis que ha entrado en guerra para defender la libertad? ¿La libertad de quién? ¿No? Da un poco de miedo, ¿no? Todo esto. Sí, da un poco de miedo, sí. Pues eso es un poquito lo del libro también, ¿no? Según tu nivel de conciencia vas a ver una cosa o vas a ver otra, ¿no? Ha sido brutal tenerte. Vamos, puedes venir a hablar de otros temas cuando quieras. Yo me quedo un poquito con yo qué sé, con varias condiciones de una persona exitosa, ¿no? La primera quizás sería, después de todo lo que has hablado, te he estado escuchando y tal y pensando, la primera sería poder tener la capacidad de buscar el camino para ser dueño de tu tiempo, ¿no? Lo más importante. Y la segunda condición quizá sería la de que lo que hagas con ese tiempo que has conseguido, que es tuyo, que te llene. Por supuesto. Entonces, con esas dos claves con las que yo me he quedado, alguien, mirando a cámara, si es tan amable, esa es tu cámara, alguien, puedes saludar, hola, alguien que esté ahora mismo en un proyecto, que se quiera lanzar con una idea, que esté escuchándote y dice, ya, pero es que eso es muy fácil de decir, es que no termino de verlo claro. ¿Qué recomendación o consejo le podrías dar? Daría dos. Tú me pides uno y yo soy muy generoso. Vale, genial. Pues mejor. Uno es que el miedo no les frene. Que no dejen que el miedo gobierne su vida. Y la otra es que un viaje empieza mucho antes de que zarpe el barco. Porque si yo quiero hacer una expedición con un barco, pues antes tengo que conseguir el dinero, las provisiones, los marinos, el barco. Entonces los viajes que salen bien son los que se preparan, empiezan mucho antes de que sale la expedición, el viajero o el barco, ¿no? Entonces, una preparación desde mucho antes
inteligente y desde luego no tener miedo. Es tu vida y si tú no te atreves a vivirla, ¿quién la va a vivir por ti? Yo no. Muy bueno, muy bueno. Sí que es bueno, sí. Sí. ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto. Una pregunta así rápida. ¿Estamos grabando todavía? Sí, claro que estamos grabando, no hemos terminado. Toc, toc. Ya voy. Y hasta aquí el podcast de hoy. Y recordad, nosotros no tenemos un plan. Pero nuestros invitados quizás sí tienen la clave al éxito. Muchas gracias. A vosotros.